Hola, hola a todos. Bueno, vamos a esperar a que se vayan uniendo los demás. Ahorita unos minutitos y ya comenzamos. ¡Listos! Muy bien. Ahí vamos. Bueno, espero ahorita se vayan uniendo los demás. Pero bueno, pues vamos comenzando para darles la bienvenida a este programa. Pues es la primera vez que lo hacemos, así que esperemos todo vaya muy bien. Y pues bueno, este es el programa de UpHype Partners, por si estaban en otro Zoom. Este, este programa, bueno, en general nada más conforme lo que vamos a ir viendo es, vamos a dejar, dicen que no se escucha, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Sí está bien? Ok, listo. Entonces nada más revisen por ahí el audio, los que no me escuchan. Pero bueno, sí está bien. Muy bien, sí ha de ser ahí un tema de Zoom, siempre pasa. Pero bueno, pues vamos a empezar para ir viendo. El día de hoy, pues vamos a ver la parte introductoria. Les voy a platicar un poco lo que vamos a estar viendo las siguientes semanas aquí como parte del programa de UpHype Partners Junior. Eh, y bueno, algo de los temas e información que creo que es muy importante tomar en cuenta en un inicio para que, bueno, quede claro como el objetivo de lo que vamos a hacer aquí. Y y bueno, y esperemos, pues aprendamos mucho en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, una calurosa bienvenida por parte del equipo de UpHype, que bueno, gracias a ellos igual fue posible realizar este primer programa de UpHype Partners Junior. Eh, en general, lo que vamos a estar viendo el día de hoy es un poco de qué es el programa de UpHype Partners Junior, las consideraciones previas que deben de tener al momento de integrarse
al programa. Y la forma de trabajo y los entregables que se van a estar cumpliendo durante estas 9 semanas que dura este programa. Entonces, bueno, ¿qué es UpHive Partner Junior? La idea de este programa es aprender nuevas formas de abordar problemas del mundo real y darle solución con lógica ejecutada en UpHive mediante ejercicios prácticos. Este programa es distinto a los videos que seguramente pues muchos ya han visto, y los que no, pues los invito a nuestro canal de YouTube, en el cual pueden encontrar muchos videos en los cuales pues vamos creando distintas aplicaciones. Creamos una aplicación tipo Uber, una aplicación tipo Uber Eats, servicios profesionales, además de muchos otros tutoriales que hemos estado subiendo. Entonces, pero esto es distinto. Lo que vamos a ver en este programa es distinto porque no se trata solamente de cómo arrastras cosas en la plataforma y cómo creas las aplicaciones, sino se trata de entender un poco cómo opera la lógica de las aplicaciones que estás creando y cómo esta lógica te puede ayudar a resolver problemas. O sea, identificas la parte de los problemas, cómo puedes abordar esos problemas y darles una solución mediante la plataforma de UpHive. Toma, si bien algunos, pues digo, vamos a tocar varios temas porque finalmente la plataforma en sí es una herramienta para lograr esto de una manera más práctica, ¿no? Pero pues hay varios temas que están involucrados con el tema de desarrollo, con el tema de programación. Si bien UpHive es una plataforma que te permite crear aplicaciones sin escribir código, realmente, de hecho, muchos de los usuarios que la usan todos los días a veces no están conscientes, o sea, sienten que no están programando, pero realmente es una plataforma para programar. Es como tal, digamos, un lenguaje de programación que hemos creado de alto nivel porque trae bloques más grandes. No es lo mismo que escribir el código paso a paso como se hace tradicionalmente, pero finalmente estás programando. Tenemos bloques bastante pequeños, tenemos funciones muy específicas que te permiten tener el control total sobre tu aplicación. Entonces, pues sí, todo es desarrollo y hay varias cosas que hay que tener en cuenta que, bueno, realmente no son temas propios de UpHive, pero los vamos a estar viendo, que son temas que tienen que ver con desarrollo y de cómo esto se mezcla. Entonces, es lo que vamos a ver en este curso. Y que normalmente hay muchos problemas que pues pueden presentarse mientras estás creando una aplicación y realmente no son problemas propios pues de la plataforma o de la aplicación o de la lógica que estás siguiendo, sino muchas veces son problemas de planteamiento, del planteamiento que estás teniendo, de cómo querer resolver un problema y cómo darle solución mediante una secuencia de funciones, ¿no? Esto es lo que pues te puede ayudar mucho al momento de crearla. A diferencia de las tutoriales que se han estado transmitiendo en YouTube, en estos pues ya les doy prácticamente directamente la solución, ¿no? Ya les digo, bueno, estas funciones las acomodas así y aquí está el resultado y aquí está lo que te debe de salir. Y pues de hecho, en muchas ocasiones es como de, bueno, lo estoy copiando igualito a como lo hacen los tutoriales. Pero, pero pues vamos a empezar un poco antes, vamos a empezar por el lado de la lógica, vamos a empezar por cómo estructurar estos problemas y cómo poderlos llevar a un punto programático. ¿Qué nos motivó a iniciar este programa? Bueno, primero, pues sí, a tener más partners en UpHive. Hay muchos interesados en formar parte del programa de partners de UpHive, pero bueno, hay muchos que finalmente también les hacía falta como este background para poder no solamente crear las mismas aplicaciones siempre, sino poder resolver muchos problemas. Entonces, para realmente considerarlos como parte del programa de partners, lo que necesitamos es que puedan resolver problemas, que puedan llevar problemas del mundo real a una aplicación y efectivamente darles una solución. Entonces,
para eso es este programa, para poderlos ayudar con esa parte introductoria. Sin duda, pues esto no es que vaya a resolver todas las aplicaciones ni todas las dudas que puedan llegar a tener sobre la plataforma. Es una plataforma bastante extensa, nos ha tomado años llegar a todas estas funciones que se tienen. Entonces, bueno, sería difícil pensar que en unas cuantas horas pudiéramos llegar a abordar cada uno de los detalles de la plataforma. Pero el objetivo del programa es sentar las bases para que puedas comenzar a construir, para que puedas comenzar a llegar a soluciones y pues posteriormente irás aprendiendo poco a poco, digamos, ya la parte de meter las manos a la plataforma, de las distintas funciones y tenemos pues varias herramientas para lograrlo, que bueno, les iremos comunicando y les iremos transmitiendo los distintos recursos que tenemos para aprenderla más a fondo. Es bastante interesante cómo el introducirse a esta parte del mercado de las aplicaciones es un mercado que tiene bastante crecimiento. De hecho, recién, bueno, hace un par de meses, leía y digo, más incrementado ahora por el tema de la pandemia, en un artículo de Forbes de Estados Unidos, hablaba del crecimiento del mercado específicamente del desarrollo de aplicaciones. Y es un mercado que en 2017 valía 3.8 billones de dólares, bueno, billions, ¿no? Porque en español son miles de millones. Y de 2017 a 2022, que bueno, 2022 es la proyección, pero va a pasar a valer 21 billions. Entonces, digo, para cualquier mercado es un incremento gigantesco en proporciones, ¿no? Y esto es porque muchos negocios, muchas empresas están migrando hacia la parte de aplicaciones móviles, hacia, no necesariamente, digamos, apps en sí, sino a la parte de desarrollar, digo, este mercado es específicamente de aplicaciones, pero hacia la parte de desarrollar sus propias herramientas que les permitan resolver sus propios problemas. Y este crecimiento del mercado, sin duda, viene acompañado con una demanda muy grande de parte de todo el mercado que realmente ahorita estamos todavía en una parte muy inicial de este crecimiento del mercado de desarrollo de aplicaciones. Entonces, el hecho de incluirlos en este programa, el hecho de invitarlos a formar parte de los partners de AppHype, significa pues que se incluyan a este crecimiento, ¿no? El movimiento, somos parte del movimiento No Code. Si no han escuchado mucho de la parte de No Code, es la siguiente revolución, digamos, en cuanto a la parte de programación. Eh, Porque, pues, es un hecho que gran parte del mercado, gran parte del mundo no es un programador, no escriben código, pero sí que tienen problemas y sí que quieren resolverlos mediante el uso de sistemas, de computadoras. Durante mucho tiempo, pues igual acabas consumiendo soluciones ya estructuradas, RPs, CRMs, que te pueden ayudar pues, a resolver problemas con estructuras ya previamente armadas, pero cada vez necesitas generar experiencias más personales, experiencias que te permitan diferenciarte en el mercado y esto lo puedes hacer pues conociendo perfectamente tu mercado y logrando pues dar un extra a tus clientes mediante, tal vez en un inicio, pues vas a imitar algunas de las funciones de aplicaciones grandes, pero no todo lo que está operando en una aplicación grande o en una aplicación de una transnacional va a aplicar a los mercados pequeños. Y ese gran mercado es el que va a estar demandando la creación de aplicaciones móviles. Y la forma de hacerlo más rápida es el no-code. No-code no solamente quiere decir que digas, bueno, es malo programar o vamos en contra de los programadores o le vamos a quitar el trabajo a los programadores. En absoluto, al contrario. El no-code es un movimiento digamos, es el crear lenguajes o estructuras de programación más grandes que te permitan desarrollar cosas de forma más rápida, pero al mismo tiempo tener suficiente control para agregar valor. Entonces, este movimiento ha crecido bastante a nivel mundial. De hecho, para 2024,
justamente está pronosticado que el 65% de las aplicaciones desarrolladas, dígase a cualquier nivel, pues tanto de pymes como de corporativos, van a estar hechas sobre plataformas de no code o de low code. Entonces, el hecho de aprender este tipo de tecnología, de aprender a crear aplicaciones sobre herramientas como AppHive, pues te da una ventaja bastante interesante en el mercado, porque pues si bien puede ser que alguien te diga, bueno, sí, pero pues yo las desarrollo en código bueno, ocupo otro tipo de tecnologías. Claro, tendrás cierto control que posiblemente no tengas en una herramienta de no code, pero la velocidad de desarrollo y la velocidad de iteraciones que puedes lograr en una herramienta de no code no se compara, pues, en absoluto con lo que puedes, con el tiempo que te demoraría lograr eso en escritura de código, ¿no? Digo, ya lo he comentado muchas veces en algunos de los lives, pero el mejor desarrollador de código, el mejor equipo de desarrollador de código, no puede desarrollar una aplicación a la velocidad que lo podrías hacer en una herramienta de no code. Claro, obviamente todo esto tiene sus costos, digamos, o sea, obviamente siempre es a costa de algo, tal vez vas a cambiar algo de performance, vas a cambiar algo de funcionalidades, pero realmente en el mercado de tecnología no se trata de quien saque las funcionalidades más avanzadas, sino quien logre adaptarse más rápidamente a las necesidades del mercado. Y eso es lo que te da este tipo de herramientas, el poderte, no solamente el crear cosas de forma rápida, sino el poderlas adaptar todo el tiempo a que estén mutando a la misma velocidad que avanza el mercado. Y bueno, pues con este contexto del crecimiento que se tiene hacia el movimiento de no code y el crecimiento de desarrollo de aplicaciones, pues y buscando tener más partners para lograr hacer frente a este incremento, pues buscamos con este programa acelerar la curva de aprendizaje sentando las bases que vas a necesitar para poder crear tus propias lógicas y poder resolver cualquier tipo de necesidades que se tengan planteadas de diferentes tipos de segmentos de clientes que necesiten crear una aplicación. Esto también es muy importante. ¿Qué no es AppHive Partner Union? Porque, pues, bueno, muchos de los que están aquí, sin duda, pues igual ya han estado pues viendo los videos o conviviendo con el resto de la comunidad. Y bueno, nos alegra mucho que justamente se estén integrando ahora a este programa. Pero nada más, esto es bien importante que lo tengan en cuenta y va a ser clave para que podamos, pues realmente crear algo distinto a lo que ya tenemos generado como hacia la comunidad o hacia las distintas herramientas de comunicación que tenemos con ustedes. La idea de este programa es que no es un espacio de soporte para la aplicación que estás creando. Si tú estás creando en este momento una aplicación, si tienes dudas o tienes cosas que corregir, tenemos espacios, de hecho, pues siempre los invitamos a la parte de la comunidad en la cual puedes estar comentando cualquier duda que tengas sobre la creación de la aplicación y con mucho gusto, incluso en algún momento, pues igual les he comentado que si en comunidad pues igual, digo, se organizan tanto Zooms o si se organizan varios con algunos de los problemas, con gusto podemos organizar un Zoom en el cual podamos apoyarlos con las aplicaciones que están creando. Pero esto pues sí nos distraería un poco del objetivo inicial del programa, entonces pues sí, digo, dudas específicas o dudas que tienen que ver con una aplicación que estás creando, no es este el canal para hacerlo. Tenemos otros canales y con mucho gusto les podemos estar apoyando. Y digo, entiendo que muchas veces es como de, bueno, una pequeña duda rápida nada más que salió. Mira, son bastantes los que se van a estar integrando a este programa, entonces, pues yo creo que lo mejor para todos será, pues, destinarlo hacia, digo, con mucho gusto dudas sobre los temas que vayamos viendo y en la comunidad, pues, con mucho gusto podemos aclararles como de más acerca de las aplicaciones o si necesitan algún tipo de Zoom, algún tipo de apoyo que podamos hacer en este formato, igual con gusto, ¿no? Pero bueno, que no sea en estas horas de este programa. No es un espacio tampoco de reportes para fallas de la plataforma, porque bueno, sabemos que finalmente entre la creación, actualizaciones o lo que puede ir saliendo mientras estamos en este programa, pues pueden salir temas que pues igual a nosotros nos interesa mucho
saber su opinión, identificar siempre que haya algún problema en la plataforma para darle prioridad y corregirlo. Pero bueno, el estarlo reportando en este programa, pues también nos quita como mucho la atención y nos podemos pasar pues intentando arreglar ese tipo de cosas y pierde el objetivo, que de hecho el objetivo de esto va más allá de la plataforma, sino al planteamiento de problemas en sí y la plataforma como una herramienta de apoyo para lograr resolverlos. Entonces, bueno, sí, digo, los valoramos mucho, pero bueno, van a ser temas que no hay que tocar en este momento en el curso. Hay espacios dedicados para eso, pues tenemos ahí el grupo de Telegram, tenemos la comunidad de AppHype, tenemos el grupo en Facebook, tenemos muchos canales en los cuales tenemos el chat de soporte en la página, tenemos muchos canales en los cuales se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les podemos ayudar, pero bueno, este no es el espacio para eso. Y finalmente, pues igual no es un espacio para preguntar sobre otros tutoriales, siempre salen muchas dudas, pero más que resolver cosas específicas, esto se trata de montar las bases, insisto, en la forma en la que tú puedas llegar a resolver todo este tipo de dudas. Pues digo, habrá cosas que sin duda pues necesitas pues, que alguien te responda una parte técnica, pero gran parte de los problemas se resuelven de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, nada más estas reglas, pues les agradecería muchísimo que nos ayuden a cumplirlas, que si igual observan algún otro de los asistentes que empiece a sacar uno de estos temas, pues bueno, recordarlas, digo, no me gustaría pues que digan, bueno, nos está ignorando sobre lo que está preguntando o está este problema, ¿no? Entonces, para que no lo malinterpreten si es que no tomo en cuenta eso. Nos interesa muchísimo, nos interesan los reportes, nos interesa ayudarles sobre sus aplicaciones, pero evitemos hacerlo en este programa. Vamos a hacer aplicaciones, sin duda, si bien, vamos a estar trabajando mucho sobre la plataforma activamente. Digo, el día de hoy tal vez van a ver que no, porque bueno, es un tema más introductorio, pero sí vamos a estar aprendiendo muy activamente sobre la plataforma. Pero bueno, pueden expresar más dudas sobre eso o dudas, puede ser de algo que traigas, pero que vaya mucho al contexto, ¿no? Tratar de no salirnos demasiado de esto. Ahora sí, ¿qué es lo que se va a aprender aquí? Vamos a aprender conceptos básicos de AppHype. No vamos a irnos, o sea, de hecho, estamos trabajando a la par con otro curso y con documentación que pues les puede ayudar a aprender función por función del lado de AppHype. Esto es un tema un poquito más holístico. Vamos a ver los conceptos básicos suficientes para que puedas empezar a ejecutar cosas sobre la plataforma. Eso pues lo vamos a ver en un par de clases. Entonces, digo, también entiendo que muchos tal vez ya tienen pues más conocimiento de eso y esas dos primeras pues igual pueden decir, bueno, eso ya me lo sé o a poco va a empezar así de básico todo el curso. No, realmente va a ir acelerando bastante rápido, pero bueno, esto a veces, sobre todo si han seguido los videos, en los videos empezamos creando aplicaciones más complejas, porque bueno, era lo que buscaba la gente. La verdad es que también fue un poquito un tema de marketing, de lograr ese tipo de aplicaciones y también para demostrar pues las capacidades que puedes tener en AppHype. Pero a veces justamente por empezar en ese punto se te perdieron algunos conceptos básicos que quizás los diste por hecho, que así funcionaban o que de esa forma trabajaban. Pero bueno, siempre vale la pena repasar a los básicos porque me ha tocado ver quien hace funciones bastante complejas, quien agrega un montón de lógica y a veces tiene problemas en un nivel como avanzado de una aplicación por conceptos básicos que no se tomaron en cuenta en un inicio. Entonces, pues sí, aunque ya conozcas como en general y digas, bueno, 9 de esas 10 cosas ya me las sé, vale la pena repasarlas, vale la pena dar check para decir, bueno, sí, todo eso ya me lo sé, no vamos a invertir demasiado tiempo en eso. También si en algún momento pues empiezas a ver, si al contrario dices, bueno, empezaron como más tranquilo y de pronto empezaron a acelerar bastante, pues igual, digo, es por esta parte del curso, pero bueno, deberías de poderlo llevar un poquito al ritmo. Tengan en cuenta que esto no es un programa
para todos, o sea, no es un programa en el cual digas, bueno, yo debería de salir aquí ya haciendo las super aplicaciones. No, no para todos se les facilita de la misma manera en esta curva el aprendizaje, por lo que se necesita, que ahora vamos a ver. Entonces, pues mira, no es un tema de desanimarte ni decir, bueno, si se te empieza a dificultar, podemos apoyarlos, vamos a tener distintos canales de comunicación para estarlos apoyando, pero bueno, sí habrá, sin duda, pues en el camino, pues varios tal vez no puedan avanzar a las siguientes etapas, pero bueno, eso no quiere decir que no vayas a poder crear aplicaciones eventualmente, sino que, bueno, vamos a ir subiendo un poco el nivel para centrarnos en distintas partes de la aplicación y de cualquier manera, pues vas a aprender bastante en el tiempo que estés como parte del programa, ¿no? Vamos a aprender mucho a convertir problemas en lógica. Eso, digo, ya lo repetí ahorita 2 veces, pero es de verdad que es de los core del curso, saber cómo convertir problemas en una lógica, cómo trasladarlos. Intentar desarrollar como ese pensamiento de cómo lo traslado, porque al final, digo, si ya habías desarrollado en algún lenguaje, seguramente pues estás muy familiarizado con esto, pero pues aquí las cosas se juegan un poquito distinto porque bueno, hay ciertas limitantes, pero muchas de ellas las puedes librar entendiendo un poco de la lógica de cómo opera AppHype. Entonces, pues yo siempre lo he visto como un juego de Legos. Entonces, tenemos ciertos Legos, tiene ciertas piezas y el tema es decir, bueno, ¿cómo armo con eso la lógica que necesito, ¿no? Entonces, esa es la parte central, sin duda, ¿no? Vamos a enseñar algunos modelos lógicos. Ya si han hecho algunas de las aplicaciones bueno, que ya vieron en los videos, si han visto algunas de estas aplicaciones, seguramente, pues, digo, tal vez no lo han visto tan conscientemente, pero ya han visto modelos lógicos que persiguen. Digo, quizás dices, bueno, no me había dado cuenta que cuando estoy agregando estas funciones estoy persiguiendo este diagrama de flujo, ¿no? Puede ser, o sea, porque simplemente agregaste las funciones, pero sobre todo aquí vamos a ver, pues, cómo operan estos modelos y para hacer un poco más de conciencia de cómo esto debería de poderse trasladar a una aplicación. Muy importante que eso también creo que desde hace mucho tiempo haría falta y pasa, es cómo identificar problemas en la lógica y cómo corregirlos. Porque, bueno, siempre sucede que a veces se siente que la aplicación ya funciona, que ya todo operaba perfectamente, pero bueno, no puedes identificar como exactamente qué es la parte que está fallando. Entonces, estas son de las cosas que sin duda te van a servir más en todo esto, porque te va a permitir identificar cuando algo falla, y si tú puedes identificar efectivamente qué parte es la que está fallando, puedes pedir mejor soporte, puedes recibir ayuda de otros usuarios, puedes recibir ayuda de nosotros mucho más efectiva, ¿no? Es como esto de identificar problemas en la lógica es como poder autodiagnosticarse, no sé, como con un médico, poderte autodiagnosticar y darle los síntomas correctos para que te pueda ayudar. Entonces, es una parte muy importante. Y si ya un punto en el que dices, bueno, esta lógica se empieza a ver complicada, si te llevas a esta parte del curso de poder identificar cómo funciona tu lógica y ver dónde está el error, eso te va a abrir muchísimas puertas para seguir aprendiendo, ¿no? Y también, pues, bueno, desarrollar tu propia lógica, sin duda. Desarrollar distintos modelos de lógica de las aplicaciones, más allá de los que, o sea, son legos pequeños los que tiene la aplicación, de lo que puedan haber visto, realmente son uno de los posibles caminos. Hay muchos caminos para resolver todo. Entonces, lo que perseguimos aquí es, pues, digo, dejarles alguna serie de problemas que sean lo bastante distintos a lo que han visto para que quizás no lo puedan resolver como de la misma forma en la que lo podrían llegar a hacer con lo que ya está en la plataforma.
Es que vi un rayón por ahí, no sé quién rayó. No sé cómo se pone eso del rayón. Ah, bueno, a ver, creo que aquí hay que borrarlo. Ya, listo. Bueno. Ahora, para motivar un poco esta parte, pues para echarle más ganas, digo, definitivamente algo que sí les puedo comentar es que, pues, si están más por el tema de los premios, pues no, quizás no, no se entendió bien el objetivo que acabo de comentar anteriormente. O sea, digo, los premios es más que nada para, buscamos poner algún motivante para que pues le eches muchas ganas, para que digas, bueno, sí, sí voy a obtener algo interesante al final y si das como todo tu esfuerzo, vas a obtener una buena recompensa. Pero bueno, definitivamente, digo, va a sonar un poco a cliché, pero lo que más te vas a llevar de recompensa de este curso es todo lo que puedas estar aprendiendo. Entonces, pero bueno, esto es básicamente para poner un motivante adicional, ¿no? Al final vamos a dar estos cinco premios, ¿no? El primero se va a llevar un año de suscripción Unlimited, es la donde puedes publicar para Android y para iOS. El segundo lugar, 6 meses. Y tercero, cuarto y quinto, un mes. Además de que, bueno, ya les platicaré un poquito más adelante, vamos a tener por ahí un marketplace, entonces también todo esto que generes como contenido, pues digo, entre que vas a estarlo ocupando como para un tema de aprendizaje, pero si lo haces lo suficientemente bien, entonces todo ese trabajo no es que digas, bueno, pues yo estoy trabajando en esta aplicación y ahora invertí todo este tiempo en desarrollar pues lo del curso, ¿no? Y que sea algo que se quede guardado en tu computadora. No, no, no. La idea es que si lo haces bien, vas a poder publicar como una plantilla. Vamos a crear distintas aplicaciones, no solamente aplicaciones tan complejas, quizás como lo sería un Uber Eats, pero hay distintas aplicaciones más pequeñas que pues te pueden servir para aprender y al final hay muchas personas que están buscando este tipo de pequeñas aplicaciones. Entonces, no solamente te habrá salido gratuito el curso, sino que te puedes llevar uno de estos premios y aparte lo que tú generes durante el curso, tienes la posibilidad de venderlo a otros usuarios y entonces pues aparte te pueden pagar por ese trabajo, o sea, te están pagando por lo que hiciste mientras aprendías, ¿no? Entonces está bastante interesante. Ese marketplace ya lo vamos a lanzar muy pronto y pues la idea es que puedas vender con otros usuarios las plantillas que tú vayas creando, ¿no? También los que queden dentro de estos lugares van a aparecer como partners certificados en nuestro sitio web y todos los que concluyan la tercera etapa pues van a recibir la certificación de AppHype, la certificación oficial, que de hecho pues va a ser la primera vez que la demos como oficialmente, la pueden revisar en línea, entonces pues bueno, para que realmente estén certificados como estén certificados dentro de AppHype como creadores de no code y bueno, por lo que ya veíamos del mercado, entonces aparte es una herramienta laboral pues bastante importante para toda la tendencia del mercado que se ve. Y bueno, ¿qué necesito saber antes de comenzar? Esto pues es algo que igual han preguntado bastante y hay que tenerlo muy en cuenta cuando van a empezar porque también pues muchos de los que llenaron el formulario pues bien nos indicaban que no tenían antecedentes en programación, que bueno, que realmente no tenían demasiada experiencia, pero querían crear las aplicaciones con AppHype. Entonces realmente esa experiencia previa no es necesaria, pero lo que sí es necesario es tener un pensamiento lógico. Tener un pensamiento lógico no quiere decir, de hecho, el pensamiento lógico va mucho más allá de las aplicaciones en computadora, va más allá de las computadoras. Ponía este diagrama porque vas a ver que que del A sigue el B y del B sigue el C y pensarlo de una forma ordenada. Entonces, pensar las cosas de forma ordenada, que hay causas y hay consecuencias, esto va más allá de la programación, va más allá de AppHype, es
Entonces, no importa que digas, bueno, yo no he hecho antes código, no importa, pero lo que sí es que, bueno, no, necesitas tener como esta parte de pensamiento lógico que a veces, no sé, digo, tal vez es un tema un poco cultural que pueden llegar a ver que, pues, el pensamiento lógico a veces está, yo pensaría que a veces sobrevalorado. Y llega a pesar sobre todo por un tema del sistema educativo u otros aspectos. Entonces, a veces por el hecho de decir, mira, es que no se te da la parte del pensamiento lógico, hay quien piensa de, bueno, entonces, o sea, estoy tonto o qué pasa, ¿no? No, 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 para nada. O sea, simplemente hay quien se le da más fácil el pensamiento lógico, hay quien se le da la parte musical, hay quien se le da hacer negocios muy fácil. Entonces, son habilidades separadas. Entonces, el hecho de que no se te dé el pensamiento lógico, no te debes de sentir mal en algún momento, decir, bueno, realmente me costó trabajo esto, no me costó trabajo, pues no pasa nada. Hay otras habilidades que son bastante útiles y que te pueden ayudar a formar parte de este mismo mecanismo de lo que implica las aplicaciones. Las aplicaciones son mucho más que simplemente arrastrar cosas y tener pensamiento lógico. Necesitas la parte de ventas, necesitas la parte de formar equipos, necesitas la parte de estudiar mercados, necesitas muchas otras cosas, diseño, ¿no? Entonces, todas estas áreas, podrías formar parte de alguna de ellas. Seguramente vamos a estar sacando algunos talleres en los cuales nos enfoquemos en algunas de estas áreas. De hecho, con el programa de Partners inicialmente que lanzamos hace un tiempo, los cursos o bueno, las reuniones que teníamos por Zoom se enfocaban mucho en un tema comercial, ¿no? Y son cosas distintas. Pero bueno, menciono esto porque sí, digamos, en lo que nos vamos a enfocar mucho es en pensamiento lógico. Entonces, quizás debería de ser, sí, uno de los criterios importantes porque te van a ayudar mucho a lograr mejores soluciones, ¿no? Lo segundo es tener un pensamiento analítico. ¿Qué es un pensamiento analítico? Es poder deshacer problemas grandes en problemas pequeños. Este tipo de pensamiento te permite saber si, por ejemplo, bueno, yo quiero que me aparezcan las mejores recomendaciones de lugares a visitar en mi área, ¿no? Entonces, ese es un problema grande que lo puedes deshacer en pequeños problemas. Es decir, bueno, primero necesitas ordenar los lugares que se encuentran dentro del área, necesitas tener un criterio de calificación de esos lugares que están en tu área, necesitas tener una categoría, necesitas, o sea, tienes una serie de problemas para poder categorizar las cosas, ¿no? Y esto, insisto, va más allá de crear una aplicación, tiene que ver con, no importa que tú lo hicieras que fueras a hacer una campaña publicitaria para los lugares que fueras el secretario de turismo de la zona para hacer publicidad. No, realmente, aunque fuera eso, pues necesitarías hacer lo mismo, necesitarías ordenar los negocios, ordenarlos por un criterio, establecer los criterios de cuál está arriba, cuál está abajo, cuál va a aparecer antes, cuál después, toda esa serie de criterios y cada uno lo vas seccionando en pequeños problemas y más pequeños problemas y más pequeños problemas. Ese es el pensamiento analítico. Entonces, el poder pensar en algo y poderlo hacer más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que llegues a problemas fáciles de resolver. Normalmente, cuando se van a encontrar problemas difíciles que dices, bueno, no tengo idea cómo hacer esto, o dónde está la función de la plataforma de AppHype para categorizar lugares por importancia. O sea, normalmente cuando llegas a ese punto de que dices, bueno, ¿dónde está esa función? Pues decir, bueno, no. Destruye esa función en problemas más pequeños y vas a ver que cuando llegues a cierto tamaño vas a encontrar las funciones necesarias para lograrlo. Pero pues muchas veces lo que puede pasar de que digas, bueno, no encuentro esto, no encuentro este módulo, no encuentro esta lógica, la gran mayoría de las veces es por pues no meterte lo suficiente a un pensamiento analítico, a destrozar los problemas en más pequeños, ¿no? Digo, esto igual sirve para la vida, créeme, o sea, si dices toda mi vida está mal, si lo divides en pequeñas partes de decir, a ver, ¿cómo es mi vida social? ¿Cómo es mi vida laboral? Y lo vas dividiendo en pequeñas partes, también te va a ayudar a resolver muchos temas en tu vida, ¿no? Pero bueno, realmente
pues esto es algo muy importante. Otra cosa, y que lo pongo 3 veces, paciencia, paciencia y mucha paciencia. El aprender a desarrollar aplicaciones y más, el desarrollar una lógica propia, o sea, es mucho más fácil, pues, ocupar lógicas de otros. O sea, es más fácil agarrar y ocupar una lógica que decir, bueno, Jonathan ya hizo los pasos, entonces voy a ocupar esa lógica. Eso es más fácil. Todavía se vuelve más complejo cuando tú desarrollas tu propia lógica. Te da mucho más herramienta, pero necesitas ser muy paciente. Esto, ya les decía, no es un tema de, no escribes código, pero sí programas. Entonces, desarrollar una lógica toma tiempo y normalmente no le atinas a la mejor solución al principio. Vas a tener una aproximación a la solución y en cada iteración, si tú vuelves a hacer la misma aplicación que vas a hacer en este curso, la vuelves a hacer en 6 meses y la ves y dices, oye, qué bien me quedó eso, es que no creciste en esos 6 meses. Siempre que voltees a ver algo que hiciste hace, pues deja tú meses o semanas, volteas a verlo, debes de decir, ¿cómo se me ocurrió hacer eso así de mal? Eso es muy bueno porque significa que fuiste creciendo, que fuiste desarrollando una mejor lógica y eso es lo que debería de pasar. Siempre que voltees a ver algo hacia atrás, debes de decir, ¿qué tenía en la cabeza cuando se me ocurrió hacer esto? ¿No? Entonces, muy importante, tienes que tener paciencia para desarrollar la lógica y esta va a ir progresando poco a poco. Es una habilidad de práctica, ¿no? Los errores siempre son parte del proceso. El que estés haciendo algo y deje de funcionar y funcionaba en este momento y después ya no funcionó y esto cambió y es que no le moví nada, es que nada más le moví el botón, es normal. Siempre va a haber errores. Estás desarrollando, estás creando algo nuevo, estás creando algo que no existía. Entonces, es muy normal que surjan errores y estos errores no te deben de frustrar. Siempre debes de tener, de hecho se me faltó como un punto importante, una tolerancia a la frustración, tolerancia a decir, eh, pues salieron mal las cosas, pero me detengo, analizo el problema y voy resolviendo parte por parte. Porque cuando sucede que no tienes este tipo de tolerancia, llegas a un punto en el que dices, es que nada funciona, ¿no? No, espera, no es que nada funcione. O sea, casi es como de, no, ni puedo respirar, o sea, nada en el mundo funciona. No. Eso es porque no estás dividiendo el problema en pequeñas partes. Entonces, debes de ser muy paciente, debes de saber que va a llevar tiempo y que es muy normal tener errores. Es más, si haces algo y funciona la primera, vas a acabar desconfiando de eso. Vas a decir, no, espérate, en algo me debí de haber equivocado. No puede ser que me haya salido la primera. Muy normal. Te debes de acostumbrar a los errores. Y además, el encontrar los errores a veces te puede llevar el mismo tiempo que crear las cosas, ¿no? Entonces, ahora, encontrar un error te puede tomar tiempo, te puede tomar hacer varias pruebas, pero no lo tienes que ver como perdí un montón de tiempo por encontrar este error. Es que cuando ocupas mucho tiempo para encontrar un error, aprendes muchísimas cosas. Más de lo que yo te pueda enseñar en este curso, lo puedes aprender encontrando errores. Si tienes algún error y no funciona, vas a aprender mucho más que si todo te funcionara perfectamente. Entonces, pues sí, vas a salir errores. O sea, qué bueno que te topes con errores. Y no te preocupes, ni siquiera tienes que provocar los errores. Van a salir solitos, siempre hay errores. Entonces, siempre tienes que pasar por ese ciclo de probar, modificar, probar, modificar, probar. Probar se repite mucho y todo el tiempo. Si cualquier aplicación, cualquier lógica que vas a hacer, vas a ocuparla, vas a probarla, vas a volverla a probar, vas a volverla a probar, vas a volverla a modificar, vas a volverla a probar. Muchas veces también me ha pasado con quien tiene demasiada fe en decir, bueno, hago toda mi lógica y pues a la primera espero que funcione. O bueno, funcionó porque la probé de una forma, sí, pero pruébala de otra y puede ser que no funcione. Entonces, esto es súper importante. O sea, no importa que nunca hayas visto un lenguaje de programación, no importa que esta sea la primera vez que estás ocupando una computadora para escribir algo, eso no importa. Pero si tienes estas características, si desarrollas estas cualidades, si piensas de esta forma, te va a ir muy bien en la parte de desarrollo. Si no, pues digo, si tienes mucha impaciencia, si dices, bueno, ¿y cuándo ya vamos a sacar las cosas? Y ya mañana vamos a publicarla y si te va a pasar eso, seguramente te vas a encontrar con muchas barreras porque esto es parte del proceso. Desarrollando, los errores son gran parte del proceso. Sé creativo.
muchas de las cosas se resuelven pensando fuera de la caja. Créeme que hay gran parte de los problemas, hay problemas complejos, hay cosas en la plataforma en sí que me han preguntado y yo digo, no, bueno, todavía no tenemos esta función. Y llega alguien y me dice, sí, yo ya lo resolví, aquí está. O sea, que me dicen, bueno, oye, necesito hacer estos filtrados avanzados y esta lógica. Oye, ¿y dónde se hace? Digo, pues no, no tenemos esa función. Y tarde o temprano alguien llega y dice, ya lo resolví, aquí está, ¿no? Y digo, bueno, no teníamos la función, pero las cosas no necesariamente se resuelven con código, ni con programación, ni nada. Hay que pensar fuera de la caja. No todos los problemas que tengas se van a resolver con un tema de ingeniería, con un tema de funciones. Hay muchos problemas que se resuelven de otras formas. De hecho, 90% de los problemas que logras tener se resuelven con menos del 10% de las funciones. Es decir, gran parte de los problemas se resuelve nada más por un tema de ser creativo y unir cosas. En este caso, a mí me encanta poner el ejemplo de lo que pasó con los elevadores, bueno, en sus inicios. Digo, seguramente varios ya conocen como la historia, pero cuando empezaron a crearse los primeros elevadores eran muy lentos, tardaban mucho tiempo en pasar de un piso a otro. Y eso que los edificios no eran tan altos, pero tardaban mucho tiempo. Y pues pensando de forma de ingeniería, decir, bueno, vamos a meter motores más rápido, vamos a meter engranes más rápidos, vamos a mejorar la posición de los engranes, vamos a mejorar la forma en la que se le transmite energía al motor. Entonces, eso es querer resolver todo con ingeniería. Y realmente el problema, ¿cuál era el problema? El problema era realmente que se tardara 2 minutos. La gente no tenía 2 minutos en estar dentro de un elevador, 5 minutos para estar en un elevador. La gente sí tenía ese tiempo. El problema es que, es que la gente se desesperaba por estar dentro de un elevador. Se desesperaba por estar tanto tiempo encerrado en un espacio. ¿Cuál fue la solución a eso? La solución a los primeros elevadores no tuvo que ver nada que ver con la ingeniería. Pusieron un espejo adentro de los elevadores, un espejo que puedes ver hoy en día dentro de los elevadores. ¿Qué era lo que pasaba? Que la gente se metía al elevador y se ponía a verse en el espejo, se ponía a arreglarse, se ponía a hacer otras cosas en el espejo y se le iba el tiempo. Y esos 5 minutos pasaban como si fueran nada. Entonces, el problema no era realmente el lograr que funcionara más rápido el elevador, sino el problema eran las personas que no querían estar ese tiempo esperando sin hacer nada o les desesperaba. Entonces, hay problemas que mientras los estás creando en las aplicaciones, pues no necesariamente los resuelves con funciones, sino a veces es como decir, quiero crear esta función súper avanzada, espera, ¿qué es lo que quieres crear con ello? ¿Cuál es el contexto detrás de esa función? Porque puede ser que te metas en una serie de problemas para lograrla y realmente haya otra solución que va más allá del código, que va más allá de la lógica, que tiene que ver con cómo replantear el negocio. Aprende de otras aplicaciones. Vas a necesitar descargar otras aplicaciones, usar otras aplicaciones, analizar otras aplicaciones y copiar de otras aplicaciones. Entonces, tienes que ver mucho, no tienes que, en muchas ocasiones no tienes que reinventar las soluciones, sino simplemente verlas en otras aplicaciones, de lo que quieras crear, de la lógica que quieras crear, de los problemas que vamos a ver, te va a tocar decir, bueno, ¿qué otra aplicación ocuparía esto, no? Digo, voy a intentar dejar los problemas lo más abiertos posibles para que pues puedas indagar y pensar cómo lo resolverían o buscar cómo lo resolvieron otras plataformas, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a necesitar invertir en este curso? Bueno, pues vamos a tener sesiones lunes y miércoles. Van a ser sesiones de 2 horas, de 7 a 9 de la noche, hora de México, o sea, en el horario en el que estamos ahorita. Pero además, seguramente le vas a tener que invertir entre 10 y 15 horas a la semana en ejercicios y alguna hora en revisiones. Las revisiones van a empezar en la etapa 3, porque al inicio, bueno, somos muchos para estar revisando como proyecto por proyecto. Digo, sí vamos a revisar todos los entregables, sin duda, pero bueno, no vamos a tener este tipo de sesiones como más cercanas. Los que llegan a la etapa 3, sí vamos a tener este tipo de sesiones porque, bueno, van a ser cosas un poquito más complejas.
Pero bueno, sí reserva el tiempo que te pueda llegar a tomar el resolver los ejercicios. Ah, ten la paciencia para hacerlos, porque bueno, luego va a ser como de, bueno, esto no se puede o me voy a esperar a que lo resuelvan. No, invierte tiempo porque gran parte del aprendizaje, gran parte de ese tiempo no va a ser en estas sesiones que tengamos, sino va a ser intentando resolverlo. Vamos a tener grupos donde te vas a poder estar comunicando con los demás y van a poder dar algunas ideas, pero siempre te recomendaría de, bueno, al inicio, inténtalo resolver tú eh, lo más que puedas. O sea, la verdad es que la mejor forma de aprenderlo es haciéndolo, es intentando llegar a una solución tú mismo. Entonces, digo, vamos a intentar dividir proyectos y cosas para que pues, cada quien trabaje en algo distinto. Pero bueno, sin duda, pues no tenemos tantos proyectos ni tantos ejercicios, entonces, pues te vas a ir cruzando con los de los demás. Pero bueno, no, insisto, lo mejor que te puedes llevar de este curso es lo que puedas llegar a aprender. Entonces, pues digo, trata de evitar de decir, bueno, hasta que me den la solución y ya la hago. Trata de decir, ponte como un reto personal, resolver las cosas y ya después, bueno, irás a platicar cómo lo resolviste y demás, pero abstente de solamente buscar soluciones de los demás porque bueno, al final, pues el que le va a faltar aprendizaje, pues va a ser, nunca vas a aprender las cosas de la misma forma tú resolviéndolas que alguien que te dé una solución, ¿no? Los elementos para hacer los ejercicios. Vamos a necesitar, pues, que tengas un navegador de Chrome, bueno, básico. Bueno, conexión a internet lo omití porque ya estaban por acá, pero bueno. Loom. Loom es una plataforma que te sirve para grabar videos y pues vas a necesitar grabar bastantes videos. Vas a necesitar grabar videos, digo, tanto para solicitar apoyo como también como parte de los entregables. En muchas ocasiones, pues van a venir en un video. Y para grabar la computadora, digo, hay varias herramientas. Loom es gratuita y tal vez es una muy buena herramienta que puedes llegar a ocupar para grabar los videos. Tener un teléfono de Android para hacer las pruebas, lo siento por los que son tan fan de iOS. Hay un problema con bueno, el previsualizador no está en iOS por un tema de políticas de Apple. Entonces, sí existe, o sea, digo, para compilar tus aplicaciones para iOS nunca tienes problema, pero hay una política específica que dice no se pueden cargar aplicaciones a la App Store que permitan previsualizar otras aplicaciones. Y básicamente eso es lo que hace el previsualizador. Entonces, por eso no está en iOS, ¿no? Entonces, pues sí, la forma de probarlo es en un Android. Recomiendo que sea Android 8 o superior. Funciona con Androids anteriores, o sea, hemos probado con Android 4. Algo, 4.5, no sé, y funcionan, pero si no quieres tener problemas, un Android más o menos decente, un Android 8. Muy recomendable que lo tengas en físico. Puedes ocupar emuladores, ya les compartiremos. De hecho, por ahí también en el grupo hay como varios emuladores que puedes llegar a utilizar. Y pues sí, lo puedes emular en la computadora, pero bueno, siempre es mejor tener un dispositivo físico y sobre todo si estás pensando en dedicarte a estar creando aplicaciones y probar aplicaciones, nada como tener un dispositivo físico para estarlo haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, si tienes iOS, consíguete un Android, definitivamente. Este, y necesitas, para muchas funciones que van a tener que ver con mapas, vas a necesitar la API Key de Google, que tengas la facturación agregada, porque luego normalmente el error más común de que no funciona mi API Key de Google, hay por ahí en comunidad, también les vamos a enviar, bueno, toda esta información igual se las voy a enviar, pero bueno, viene cómo generar tu API Key. Si ya las generaron otros proyectos, pues esa te sirve. Pero bueno, importante ahí, pues necesitas tener una API Key dada de alta y para que se habilite la API Key de Google, pues te piden agregar una tarjeta para hacer el pago. Digo, eso lo menciono porque a veces es como de, bueno, no tengo una tarjeta o ahorita no, o no pasó el pago. Pues velo resolviendo porque puede ser que tengas entregables que no vas a poder hacer porque no pudiste ocupar tu API Key porque no pasó el pago de la tarjeta. Entonces, está comentado. No te van a cobrar nada, no te van a cobrar nada en Google. No te van a cobrar ni un dólar, ni un centavo, nada, nada.
pero necesitas tener tu API key para poder estar ocupando las funciones que tienen que ver con Google, ¿no? Entonces, pues nada más, este fue un comentario tal vez que no va tan en línea con lo que estamos viendo ahorita, pero para que te vayas anticipando a verlo, a resolverlo, para que no te agarre y te vaya a retrasar en lo que vamos a estar viendo. Tal vez no lo vas a necesitar en tal vez las primeras 2, 3 semanas, pero bueno, sí vas a, nada más, velo considera. Ahora sí, la forma en la que vamos a trabajar, pues son 9 semanas, están divididas en 3 etapas. La etapa 1 es esta que estamos comenzando, que es la de conceptos básicos. Esta va a durar 3 semanas, en la que vamos a ver pues los conceptos básicos de la plataforma, lo que comentaba, cosas que te pueden ayudar a ocupar la plataforma, por lo menos a conocer cada una de las partes, conocer cómo operan las funciones, conocer cómo opera UpHype, pues también para entender, tal vez, digo esto, no le voy a invertir demasiado tiempo a la explicación de ingeniería de cómo opera la plataforma, pero digo, finalmente si te vas a dedicar a ocuparla tanto tiempo, si vas a ofrecer proyectos a otros, entonces, pues yo creo que sí es importante que puedas explicar cómo funciona, ¿no? No nomás que sea, bueno, sí, lo ocupo en UpHype. ¿Y cómo funciona? Pues no sé, pero salen las aplicaciones. Entonces vamos a explicar un poquito de las bases de cómo opera. De hecho, eso lo vamos a ver hoy, si nos va a dar tiempo. Entonces, vamos a verlo hoy, la introducción de cómo opera la plataforma. Y ya a partir del día miércoles vamos a empezar a ver, pues ahora sí, a meternos más sobre empezar a construir cosas en la plataforma. Pero bueno, insisto, no menosprecien demasiado los conceptos básicos, porque bueno, eso te puede generar, el omitir ese conocimiento básico te puede generar unos problemas hacia adelante. La etapa 2, vamos a ver flujos lógicos, que eso pues ya vamos a empezar pues a ver una serie de secuencias lógicas y de cómo se armarían para lograr cosas un poco más complicadas, ¿no? Normalmente, con los conceptos básicos y con la parte de la lógica básica, logras el 80 o 90% de las aplicaciones. Los flujos lógicos te sirven para resolver ese 10 o 20%. Pero normalmente, pues, ese 10 o 20% es como la funcionalidad core de tu aplicación o lo que la hace diferente, ¿no? Entonces, no es a veces lo que le inviertes más en cuanto a trabajo, pero sí es lo que le inviertes más en cuanto a pensamiento. Entonces, son las partes donde te detienes en tu aplicación, ¿no? Entonces, por eso esas 2 semanas, pues ya nos vamos a meter con flujos lógicos. Y las últimas 4 semanas ya nos vamos a ir de lleno sobre la creación de un proyecto en el cual, pues bueno, vamos a darles como algunas ideas, van a poder ustedes sacar algunas. La idea de esto es que, bueno, ahorita les platico cómo está la parte del proyecto en la siguiente slide. Se van a grabar todos estos, o sea, las sesiones en vivo. De hecho, por ejemplo, ahorita la estoy grabando. La pueden ver después, o sea, si no estás en el horario, si algo tuviste que hacer, la puedes ver después. Pero es muy recomendable tomarla en vivo por pues, las dudas y cosas que podamos ir explicando. Digo, ahorita la vamos a, ¿cómo se llama? Tal vez me están escuchando hablar y menos interacción, pero sí vamos a tener tal vez, va a ser como 1 hora y 1 hora, vamos a tener bastante interacción, que también eso es lo que quiero hacer distinto a lo que hacemos como en los videos. Digo, tal vez no va a ser tanto el caso de por la introducción, pero bueno, sí, por eso vale mucho la pena tomarlas en vivo para poder expresar como dudas, ¿no? Ahora, en cada una de estas etapas hay un entregable. La etapa 1 vamos a crear algo básico, o sea, digo, red social no quiere decir que vas a salir y vas a hacer tu Facebook, ya vas a competir contra TikTok o algo así, ¿no? Pero vamos a hacer ejercicios básicos de manejo de datos, normalmente la creación de cosas, pues de flujos, de listas, de cómo lo harías como en un WhatsApp, como lo harías en un Instagram, como lo harías
en un Facebook, digamos, a una etapa muy básica, así como el Facebook de hace 10 años, ¿no? Bueno, va a quedar mejor que el Facebook que hizo Mark Zuckerberg al inicio. Pero bueno, es en una lógica bastante básica, pero te va a ayudar a entender bastantes conceptos sobre modificar elementos, sobre lógica de datos. Entonces, pues en la etapa uno vamos a salir con este pequeño entregable. Eh, que bueno, digo, finalmente hay como ciertos requisitos mínimos que ya cuando describa como el entregable les iré diciendo cuáles son como lo que debe de cumplir. Les pondré como pues algunos ejemplos de lo que podrían llegar a ser. Y pues la idea es mucho, aquí se trata mucho de meter las manos. Ya vieron, gran parte del tiempo lo vas a tener que invertir haciendo más que escuchando. Entonces, pues sí, digo, ese es entregable la primera etapa. La segunda, vamos a crear una herramienta. Digo, suena un poco misterioso, pero realmente pues va a ser una tool para lograr un objetivo en específico, una aplicación, tal vez no un tema operativo grande, sino para resolver un problema que va a implicar lógica. Digamos, ya les decía yo que en las aplicaciones grandes, en un Uber Eats, el 90% pues es mucho armar las cosas y hay pequeñas partes de lógica. Voy a tomar una pequeña parte de lógica y vamos a crear una herramienta. Estos proyectos yo se los voy a dar. Entonces vamos a crear una herramienta pues que vas a elegir para resolverla. Y al final, en la etapa 3, vas a crear algún proyecto a elegir. Si tú ya tienes un proyecto, si ya estás trabajando sobre el proyecto, eh, digo, para no hacer trampa sería no ocupes ese. De todas maneras, dice proyecto a elegir aplica restricciones porque pues de los proyectos que van a estar descartados van a ser justamente de los que ya hay videos. Porque bueno, la idea es sacarte un poquito también de tu zona de confort, y decir, bueno, sí, eso ya está resuelto y pues yo ya tengo un proyecto que hace eso, ya tengo mi Uber Eats casi terminado o ya tengo mi aplicación publicada. Entonces, bueno, no. O sea, vamos a elegir algún otro proyecto. Vas a tener para elegir, pero bueno, va a estar interesante porque no solamente, de hecho yo te recomendaría mucho cuando se elijan los proyectos que sea algo en lo cual no estés necesariamente como inmerso, o sea, que digas, bueno, esto es lo que veo y conozco todos los días, sino intentar lograr otra cosa, intentar entender otro tipo de problemas para que pues te saque un poquito como de lo que siempre estás viendo, de lo que siempre estás pensando, te saca de esa zona de confort en la que te sientes como muy cómodo trabajando y te ayuda, eso te ayuda bastante, te va a ayudar a ser mucho más creativo, ¿no? Entonces, bueno. Acerca de los entregables, la mayoría de las semanas habrá entregables, quizás esta primera, digo la mayoría porque quizás esta primera semana no, pero a partir de la otra sí vamos a tener entregables. Van a estar bastante bien descritos de qué es lo que hay que entregar y qué es lo que tiene que hacer y cómo hay que entregar, ¿no? ¿Por qué los entregables? Digo, no, la idea de esto no es necesariamente el decir, bueno, vamos a hacer una escuelita y entréguenme la tarea. Pero bueno, los entregables nos ayudan a medir el avance de lo que van aprendiendo en el curso y hacer ajustes, ¿no? Si vemos que pues hay algo que está costando más trabajo, que no se está entendiendo, podemos reajustarlo, ¿no? También podemos hacer los filtrados por etapa, es decir, bueno, ya les voy a platicar, pero la idea es que vamos a ir eligiendo a los que realmente están trabajando, a los que están haciendo las cosas, para que vayan pasando a las siguientes etapas. Y pues la idea es hacerle un filtro para que al final, pues nos quedemos con quien realmente pues esté invirtiéndole tiempo, con quien realmente esté aprendiendo lo que se está haciendo y poderles dedicar más atención a cada uno, ¿no? Ese es el objetivo, o sea, decir, vamos a dedicarles mucho más tiempo, pero para dedicarles más tiempo necesito haberme asegurado de que ustedes también ya dedicaron tiempo y que pues están comprometidos con aprenderlo. Entonces, bueno, ese es el objetivo de los entregables y por eso se van a estar haciendo, ¿no? Para enfocarnos en las personas que realmente le echen ganas y no por el hecho de que, bueno, me uní a todos los videos. Ahora, entiendo que en esto, pues va a haber, digo, por lo primero que les comentaba y por eso les digo, no se sientan mal, va a pasar
que seguramente hay quien está súper entregado, pero le cuesta mucho trabajo. Entonces, pues no se desanimen, vamos a, pues conforme veamos como los que estén en cierto nivel, vamos a sacar algunos otros programas en los que estemos enfocados en esos niveles. Entonces, esto también, digamos, te puede llegar a servir como un examen de ubicación para los distintos programas que vamos a estar sacando. Entonces, no se desanimen. O sea, no necesariamente el que no hayas pasado de una etapa a otra quiere decir que no le echaste ganas. O sea, puede ser que le hayas echado muchas ganas, pero bueno, te haya costado un poco más de trabajo. Es una habilidad que se aprende. Entonces, pues es practicar y practicar y practicar. Entonces, bueno, nada más, no se lo tomen como demasiado, como personal el que no pase de una etapa a otra, ¿no? Es simplemente, pues, una metodología que vamos a seguir eh, en estas semanas para este curso. Pero bueno, iremos adaptándola. También pues tenemos sin duda que hacer nosotros muchos ajustes, ver qué tal funciona, ver la respuesta, ver lo que pueden llegar a crear. Y pues bueno, es un aprendizaje de ambas partes. Entonces, no se lo tomen tan en serio, ¿no? Bueno, tómenselo muy en serio para hacer las cosas, pero no se lo tomen personal, más bien sería la palabra, ¿no? No te lo tomes personal si no pasas, pero échale muchas ganas a los entregables, inviértele tiempo para hacer las cosas bien, porque en la medida de que todos se esfuercen para hacer mejor las cosas, se va a subir el nivel y el subir el nivel pues también te motiva a hacer mejores cosas y a aprender más. Y el que estés aprendiendo más y que los demás estén aprendiendo más, pues te va a llevar a ser un mejor profesional y a tener más conocimientos, ¿no? ¿Qué pasa si no cumples con los entregables? Si no se cumple con los entregables de la etapa, pues no se podrá continuar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es, pues sí, si no los entregas en los tiempos y con los criterios estipulados, pues no se va a cumplir. Ahora, dices, bueno, sí los entregué. Sí, no se trata solamente de entregarlos, no se trata solamente de mandarlos, ¿no? El que solamente cumplas con los entregables, mi paz está asegurado, no. Debe de cumplir con los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación, pues, van a venir bien planteados. Son calificaciones binarias, o sea, no es como de qué tan bien lo hiciste, sino hay criterios de se tenía que hacer esto, lo hace o no lo hace, lo hace o no lo hace. Eh, los entregables, muchas veces, bueno, van a tener que hacer todo es, pues, hacer cosas en la plataforma, van a tener que explicar qué se hizo, van a tener que cumplir, pues, los tiempos. Y no se trata tanto como de explicar, el decir, mira, aquí quise hacer esto, pero no salió. Al final, la realidad, digo, y como se evalúan los entregables, es como al final te lo va a evaluar cualquier persona a la cual estés desarrollando una aplicación o cualquier usuario que esté ocupando tu aplicación. Es, ¿funciona o no funciona? Y ya, hace lo que tenía que hacer o no lo hace, ¿no? Entonces, pues es muy, y van a ser muy claros las cosas, ¿no? Créeme que no es, la ventaja de la parte de sistemas es que puedes calificarlo como de una forma binaria, ¿no? Eh, ¿Cuándo y cómo se deben enviar cada entregable? Bueno, los entregables se tienen hasta el lunes de la siguiente semana, ¿no? A un minuto antes de que iniciemos, pueden enviarlos. La mayoría de los entregables son, bueno, se van a poder entregar tal vez algunos de diferente forma. La mayoría se llena un formulario. Hay un formulario que van a llenar con la información, con el link. Seguramente va a venir ahí un video en el que expliques. Tiene que cumplir ciertos criterios ese video, porque sí los vamos a revisar, sí, todo eso se va a revisar. Y son de forma individual. También varios de los que están por aquí, pues igual trabajan juntos o forman parte del equipo, demás. Trabajanlo de forma individual. El trabajo en equipo es algo súper importante al momento de que vas a crear la aplicación, pero en este caso es mejor que si de forma individual logras entender como todos estos conceptos que vamos a estar tocando, va a ser mucho más fácil después interactuar con los demás y lograr cosas más grandes. Entonces, pues digo, ya les decía, evítense el copiarla a los demás o el tomar la otra idea y replicarla. Mira, al final no te va a dejar lo más importante, que es lo que puedas llegar a aprender. Entonces, digo, aparte esto no es como que al final te van a dar bueno, sí vamos a dar la certificación, pero nadie te va, lo más importante que te vas a llevar con esto
va a ser el aprender a resolver los problemas, a formular soluciones, a ocuparlo en la plataforma. Entonces, el hecho de que llegues con alguien y de pronto le digas, ah, bueno, tengo mi certificación porque saqué las ideas de otro lado, pero pues, la aplicación que no sabes hacer las aplicaciones o no sabes traducir los problemas, entonces pues de nada te va a servir, ¿no? Al final no vas a poder vender proyectos, ¿no? No va a funcionar. En el mundo real eso no funciona. Entonces, pues háganlo de forma individual, échenle muchas ganas de forma individual. ¿Qué pasa si quedas fuera? Pues recibirás una retroalimentación en las áreas en las que puedes trabajar. La idea es que cada uno de los criterios de los entregables te podamos decir, pues, cuál era el objetivo de ese criterio y que te demos una buena retroalimentación. Yo sí creo justo que si le vas a invertir tiempo en hacer un buen entregable, si le vas a invertir tiempo en entregarlo, pues también debemos de invertir tiempo de nuestro lado diciéndote cuáles son las áreas de oportunidad que tienes para trabajar y cómo las podrías llegar a trabajar. Y pues además esa información también nos va a servir a nosotros para poder crear mejores programas que se adapten a esas necesidades y fortalecer esas áreas, ¿no? Por eso pues los vamos a seguir invitando, digo, hasta donde ustedes quieran, pero los vamos a seguir invitando a los futuros programas que vamos a estar creando. Vamos a crear pues distintos de este estilo, entonces, bueno, y deberá seguir practicando, ¿no? Finalmente. Vamos a tener varios canales de comunicación. Vamos a crear por ahí un canal en Slack. Slack, no sé si lo han ocupado. Me gusta mucho por el lado de que puedes crear distintos canales y como va a haber pues distintas temáticas de los ejercicios, va a ser más fácil que platiques con los que están haciendo como tu mismo proyecto, tu mismo ejercicio. Entonces es muy bueno. Por Slack tenemos la comunidad de UpHype, que pues bueno, vamos a crear como un tópico, bueno, una categoría específica para abordar estos temas, también para que no se mezcle demasiado con el resto de lo de la plataforma, porque van a ser problemas como, pues, no sé, distintos. Digo, todos te ayudan a entender lógica, pero van a ser problemas un poquito distintos. Está el grupo de Telegram, que por ahí, pues, podríamos invitarlos, bueno, por ahí igual les vamos a enviar en un correo el link, está el grupo de Telegram. Nada más que igual, el problema, Telegram está bien como para a veces estar platicando y así, pero a veces es demasiado confuso, si somos muchos mensajes, es un poco caótico. Entonces, pues está como para algo rápido, pero mucho más recomendable comunidad o Slack. Están mejor segmentados y puedes, pues, no te saturas demasiada información. No necesitas estar en todos los canales. Si tuvieras que elegir alguno, yo te recomendaría estar en la comunidad, definitivamente, y de ahí, pues, tal vez Slack, ¿no? Vamos a darles acceso a un repositorio, a un link, donde van a tener, pues, muchos materiales, incluyendo las presentaciones y los ejercicios que vamos a estar viendo, ¿no? Para que puedan verlo y materiales con información de apoyo. Y pues también les vamos a pasar los links a los entregables, ¿no? Digo, los links a los formularios donde vas a cargar los entregables, pues donde va a venir lo que se va a tener que llenar, que eso pues normalmente viene ligado con el ejercicio en sí, ¿no? Y pues bueno, esa es la introducción. Les deseo mucho éxito. De hecho, bueno, me alegra que se hayan unido tantos el día de hoy. Entonces, digo, me gustaría créanme que aunque nos volvamos locos revisando y haciendo unos a unos al final, me encantaría que la mayoría llegara a la tercera etapa. Sin duda, pues hay que invertirle tiempo, hay que pues echarle muchas ganas en aprender. Mucha de la información y de lo que vas a aprender, pues va más allá de lo que platique. O sea, por el hecho de que no lo haya dicho yo aquí, lo puedes preguntar. Hay cosas en las que te puedes apoyar, información. Internet está lleno de información y muchos de los problemas pues se resuelven de otras formas. Entonces, pues también hay que ser creativo. Hay quien pues le puede costar más trabajo ciertas funciones, pero digas, pues mira, llegó al resultado, ¿no? Al final lo cumple la aplicación y sin necesidad de haber hecho como demasiadas maniobras como en funciones, ¿no? Sino simplemente tener una aproximación distinta y muchas de esas veces es son las mejores soluciones. Las mejores soluciones son mientras más simple sea. Una solución simple es difícil de lograr, entonces hay que ser creativos, hay que echarle muchas ganas
tener mucha paciencia, tolerancia a la frustración que puedas llegar a tener en su momento. Pero bueno, eso te va a hacer crecer como persona, te va a hacer crecer como profesional y es lo que buscamos lograr en esto, ¿no? Bueno, tenemos, tenemos tiempo. Vamos a ver como una pequeña introducción para empezar a ver cómo funciona UpHype desde un punto de vista un poquito más teórico. Insisto, no crean que todas las clases van a ser así. De hecho, van a ser mucho más prácticas, pero bueno, pues la idea era introducirlos a cómo funciona el programa, a lo que se pueden encontrar como advertencias en el camino, ¿no? Previas, y cosas que hay que considerar. Y pues que sepas que si le echas muchas ganas y vas haciendo las cosas que vamos a ir viendo, pues vas a aprender muchísimo, ¿no? Pues de lo que vayamos viendo y del resto de pues de lo que se va a entregar. A ver, vamos a ver. Tal vez no alcancemos a ver, bueno, no sé cuántas dudas haya, vamos a verlo. Y si no, tenemos unos 15, 20 minutos para ver dudas y después ya seguimos con el siguiente tópico, ¿no? Ahí le pueden dar levantar la mano y los podemos ver. A ver. Aquí los filtro conforme fueron, bueno, no sé en qué orden estaban, pero conforme me parecen las manitas. Germán Clavijo. No, pero sí puedes tú iniciar tu audio, ¿no? Ya, ahora sí, no, estaba bloqueado. Jonathan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me encanta saludarte y conocerte en vivo. Gracias, gracias. Jonathan, yo tengo dos preguntas, una relacionada con el API Key que mencionas de Google. ¿Hay un procedimiento donde podamos verlo, cómo solicitarlo, cuál sería el proceso? Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver más con la zona horaria. El Central, donde están ustedes en México, ¿va a sufrir un cambio dentro de poco como para estar sincronizados con las horas? Gracias. Sí, sí, gracias. Bueno, primero para lo del API Key, les voy a enviar en la información el link al tópico de la comunidad. Igual se los dejo ahorita en el chat. A ver. Les voy a dejar de todas maneras aquí en el chat, pero también en el mail que les enviamos, les vamos a estar enviando ahorita como los links. No voy a estar enviando tampoco tantos mails, porque, bueno, vamos a estarlo comunicando a través de los canales. Pero bueno, sí está ahí de cómo el proceso para sacar el API Key y lo que hay que habilitar. Incluso hay un videito ahí en el canal, ¿no? Digo, menciono la facturación porque normalmente hacen todos los pasos, pero dicen, pero una sí no me funciona y normalmente es por lo de la, ¿cómo se llama? La Normalmente, licencia. sí, porque necesitas meter un método de pago, no sé, es un tema de Google. Y por lo del cambio de zona, bueno, de la hora, no estoy seguro cuándo voy a hacer el cambio. Pero bueno, les mandamos la invitación, igual que esto, les vamos a enviar la invitación a las ligas para que la acepten y la agreguen al calendario. Entonces, pues ya trae ahí el ajuste. Entonces, si se ajustara, pues ustedes van a verlo ahí en el calendario, ¿no? Bueno, eso lo calcula solito. Nosotros les mandamos la invitación directamente. Gracias, Jonathan. ¿Quién seguía? Es que no sé si los ordena de forma alfabética. Romy. ¿Qué onda, Romy? ¿Cómo estás? A ver. Ya. ¿Cómo están? El cambio de horario es el 25 de octubre, aquí en México. Agosto. No llegamos, ¿no? Agosto. Sí, creo que no. No llegamos. Bueno, una de las preguntas que tenía era con respecto a los entregables. Una de las partes que comentas es de social networks. ¿Esta se pretende utilizar solamente todas las funcionalidades de UpHype o también están pensando de utilizar, por ejemplo, APIs que te ayuden con toda la lógica que un network social va a tener? Quisiera complicarlo demasiado con las APIs. Es más, digo, no es
es la base de una red social. O sea, la idea no es tal vez sacar, digo, me encantaría los que le hicieran, siguieran con el proyecto, pero bueno, la idea es como la funcionalidad básica de una red social. Entonces, bueno, eso se va a cumplir, pero sí, ahorita tal vez no con la integración. Hay integraciones, digo, para ponernos en contexto a los demás, es que en algún momento comentaba igual con Romy, de que hay integraciones de servicios para crear social networks. Entonces, por ejemplo, te permiten generar como redes sociales, pero realmente funcionales. O sea, decir, bueno, cuando alguien entra y le dio like a entonces, ahora que te sugiera este post del amigo que tengas cercano con el que interactúes más, o sea, que te funcione más como un Facebook o como un Twitter, ¿no? O sea, que realmente detecte tus comportamientos. Hay servicios que te permiten integrarlo a tu aplicación y hacerlo, pero bueno, tal vez sería demasiado, no porque sea difícil, sino porque igual y quita un poquito de foco el meterse en eso, ¿no? Entonces, no, más que nada, es el ejercicio, es por poner algo conocido y algo que te ayude a aprender pues los básicos de la plataforma, ¿no? No, la idea no es como complicarlo demasiado, sino simplemente, pues al final estos proyectos es por tener algún pretexto de algo a hacer, ¿no? Entonces, sí, no va a llegar tan lejos, ¿no? Pero bueno. Pero sí, ese va a ser el entregable. A ver, vamos. ¿Por qué les pone hasta arriba a ustedes siempre? A Oscar. Ya sé, no soy yo. Es que lo pone así. Está. A ver, déjate quito. No sé cómo. Según ahí ya. Ahí está. No, pues nada más agradecer, Jonathan, gracias por la oportunidad y espero que por lo menos el 90% de todos los que estamos aquí logremos llegar a la tercera etapa. Y ánimo, y gracias por la oportunidad y gracias a todos. Nada más eso. Claro, con todos. Gracias. No que no quiera platicar contigo, sino que platico muy seguido contigo. Pero bueno, pues sí. No, pues gracias. Y sí, a mí me encantaría que todos avanzaran muchísimo, mucho trabajo. Vamos a hacer muchas cosas, así que aprovechen estos días de aquí al miércoles, que todavía vamos a empezar como bastante tranquilo, pero después se va a venir bastante trabajo. Entonces, pues sí, me encantaría, pero bueno, mucho aprendizaje, ¿no? Ahora, Ronald Rui. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Bueno, agradecer primero igual por el programa. Me parece muy, muy bueno lo que están haciendo de parte de AppKai. Mi pregunta es, ¿va a haber este tipo de incentivos para los 3 primeros lugares? Para los 5, de hecho, me parece que son. Pero no sé si, Jonathan, van a mandar como un update de las posiciones para saber uno en qué nivel va No, pues y como que meterle más empeño, no sé. No, va a ser, no es como que vayamos viendo, o sea, las etapas iniciales, pues digo, no quita que le eches como muchas ganas a todo lo que vamos haciendo en las primeras etapas, pero esto más que nada es al final a lo que logres, ¿no? Es la evaluación sobre tu proyecto final, los que pues van a tener ahí como estos premios. Iremos viendo, de hecho, ahora que lo comentas, estaría interesante ir sacando como, pues, algunos, no sé, rankings o de las entregas o poder hacer como algunos premios intermedios. Estaría interesante. No lo había planteado precisamente así, pero estaría interesante. O sea, digo, entiéndase que todo esto es pues un tema más de gamification, ¿no? De como pues poner como este pequeño reto, un incentivo de lograrlo, porque bueno, siempre ayuda, pero bueno, sí tener siempre en mente decir, bueno, lo que vaya a aprender y lo que logre hacer, pues va a ser lo más interesante. Pero yo creo que, digo, podemos dar estos incentivos, pero créeme, estoy súper seguro que, que hay muchas cosas que vamos a ver que
resolviéndolo de una forma creativa, el hecho de que lo logres resolver y digas, ve esta idea tan genial que se me ocurrió para resolverlo, eso te va a llenar más que cualquier premio. O sea, vas a decir y vas a explicárselo a medio mundo de, ve cómo lo resolví, se los presumo, ¿no? Entonces, eso la verdad es que al final, y mientras más trabajo te cuesta, es como que, sí, es bastante motivante, ¿no? Y más si le sufriste mucho porque nada te quedaba y no funcionaba y unas horas antes lograste hacer que jalara, va a ser mejor, ¿no? Entonces, va a estar bueno. Pero sí, bueno, sí, intermedios no tengo, entonces vamos a ver si sacamos algo, tal vez haremos como premios intermedios, pero no es tanto como que vayas ganando puntos, sino los del final son sobre los proyectos finales, ¿no? Pero bueno, va a estar controlado, o sea, también sobre qué proyectos puedes llegar a hacer. Y pues la idea es, muchos de los que están haciendo proyectos, pues ya sé qué tipo de proyectos están haciendo, entonces pues no van a hacer proyectos de esos para que no haya tantas desventajas con los que llevan más tiempo o menos tiempo, para que, bueno, puedas lograr algo distinto. Además que gran parte no se trata solamente del proyecto en sí, sino de lo que tienes que investigar para lograrlo hacer bien, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Aparte pueden aprender de otras cosas, aparte de apps, vas a aprender otras cosas para poder hacer la app de lo que te toque hacerla, ¿no? Bueno, voy a hacer respuestas más cortas porque hay muchas preguntas. Eh, Julio Bermúdez. Hola Jonathan, buenas noches para todos. ¿Qué hay? Bueno, Muchas gracias pues por la oportunidad de la capacitación. Te quería consultar, posterior a esta capacitación, ¿tienen planeado desarrollar algo más avanzado pues con respecto a los temas que vayamos a ver, justamente para aprovechar el conocimiento que estamos adquiriendo en este momento? Posterior a eso, ¿tienen algo adicional planificado donde haya, digamos, un poquito más de esfuerzo adicional con respecto al curso que tienen actualmente? me encantaría. De hecho, realmente saldría de resultado de lo que veamos aquí. O sea, eh, también, o sea, gran parte digo, está planificado como una parte, pero hay otra que definitivamente podemos ir adelantando o haciéndola más difícil dependiendo de cómo vayamos viendo el nivel. Pues también digo, para que nos vayan siguiendo como todos, ¿no? Y definitivamente dependiendo en qué punto nos quedemos hasta la tercera etapa, podemos programar, o sea, de este programa se desprenden otros, tanto se desprende tal vez alguno más básico, si vemos que, pues que a muchos les costó como trabajo de la primera a la segunda o en la segunda, ¿no? O sea, dependiendo de lo que vayamos teniendo de retroalimentación de cómo les vaya, vamos a crear subprogramas. Entonces, y uno de esos estaría interesante. A mí me encantaría poner así algo como complejo, bastante complejo para lograr cosas, porque realmente se pueden lograr cosas bastante complicadas, ¿no? Entonces, me encantaría tener un programa así como el modo difícil, pero bueno, va a depender mucho en qué nivel nos quedemos ahí. Entonces, pues también digo, va a ayudar mucho el que, pues si dices, bueno, yo ya manejo desarrollo, yo ya manejo o ya entiendo como más esto, no sé. Entonces, pues echarle muchas ganas para subir el nivel. Eh, También eso al final motiva a los demás, ¿no? Al decir, bueno, sí, esto se está poniendo más difícil, entonces pues todos crecemos hacia arriba y aparte hasta donde lleguemos en este curso y ya de ahí pues podemos plantear uno pues con cosas cada vez más complicadas. Créeme, a mí me encanta y me encanta tener retos en programación. Algo es lo que más disfruto. Entonces sí, me encantaría. Pero bueno, va a depender mucho de cómo vayan los niveles. Entonces pues nada más sería como echarle muchas ganas para que se ponga interesante esto, ¿no? Va a depender mucho de cómo lo vayan llevando, ¿no? Yo solamente voy guiando y poniendo los ejercicios, pero al final todos ustedes son los que hacen que esto se vuelva interesante. Va. Ay, espera, ¿cómo van? Roberto, así me aparecen en orden, ¿eh? No sé. Roberto, nada más dice Roberto, a ver.
Ya. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Dos preguntas. Dime. Con relación a los desarrolladores, yo he oído que preguntan muchos, ¿quién viene siendo el propietario de la aplicación a final de cuentas? Una cosa es que le entreguen al desarrollador el archivo APK, pero el código en sí para poderlo volver a modificar y que ese desarrollador la pueda volver a modificar, ¿quién lo viene teniendo? Es que no hay, digamos, no hay un código como, no es que lo tengamos oculto, sino, bueno, es parte de lo que vamos a ver ahorita, de hecho, acabando esto. Tal vez no me extiendo demasiado, pero funciona distinto cómo trabajamos las cosas en AppHive. No hay un código como tal, digamos, normalmente la mejor analogía que tengo es si tú creaste una imagen en Photoshop, pues no es que digas, bueno, entonces mi imagen le pertenece a Adobe, es de Photoshop. No, tu imagen pues la puedes editar en Photoshop, aunque la puedes exportar, que ese es tu APK. Entonces, digamos, este es tu JPG, entonces, pero solamente la puedes editar en Photoshop porque tiene esa lógica. Nosotros, si bien trabajamos sobre JavaScript y compilamos en React Native, de hecho, tenemos una lógica montada sobre React Native, es decir, tenemos nuestro propio compilador y nuestra propia lógica que interpreta la aplicación. Entonces, la aplicación no se genera de la misma forma que cuando la programas, sino que tenemos una aplicación central que es un motor de interpretación de la aplicación que tú creas. Entonces, pues sí, no es que tengamos el código oculto y que no lo queramos entregar, sino tenemos un motor de interpretación, es como una capa arriba de React Native que interpreta este código, esta secuencia de instrucciones que tú generas sobre la plataforma. Nuestros términos y condiciones indica que la aplicación es de quien la crea, o sea, la aplicación no es nuestra. Pero bueno, si se crea en la plataforma, entonces pues necesitas la plataforma para editarla, pero no es como que no querramos dar el código. O sea, te podríamos dar como la secuencia de instrucciones que creas en la plataforma, pero pues es una secuencia básicamente inservible si no corren del intérprete de la plataforma. Exacto. Entonces, pues sí, es una lógica distinta, te da un montón de flexibilidad, pero bueno, así funcionan. Pero sí, o sea, la propiedad, de hecho, por eso cuando hacen las plantillas, cuando les decimos, pues bueno, que las vendan o que no, pues los pueden hacer porque la aplicación no es nuestra. El hecho de que la hayas hecho en la plataforma no es nuestro. Es como si creas una presentación en PowerPoint, no le pertenece a Microsoft, ¿no? Pero sí que la abres en PowerPoint. Digo, después hay otras herramientas para abrirla. No dudo que en cierto momento pueda haber, o sea, podamos como liberar las instrucciones y puede haber alguien que cree un intérprete de nuestra lógica. Puede llegar a ser, o sea, no estoy cerrado a eso, pero bueno, finalmente ahorita, pues sí tendrías que crearte una plataforma igual a AppHive para poderlo interpretar, ¿no? Pero bueno, eso es. La aplicación, en resumidas cuentas, es la aplicación, es de quien la crea, así lo dicen nuestros términos, las pueden vender, las pueden comercializar, pero bueno, se puede abrir solamente en la plataforma, pues por un tema también de cómo trabaja, ¿no? Que ahorita es lo que vamos a ver en los siguientes minutos, ¿no? Gracias. Frank. Buenas noches, señores. Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Ya habían formulado mi pregunta, entonces pueden avanzar. Gracias. Mucho. Eduardo Patricio Cando. Bueno, buenas noches, Jonathan. Buenas noches con todos. Buenas noches. Qué gusto, un saludo desde acá, desde el Ecuador. Bueno, Jonathan, primero que nada, felicitarte por este programa que estás generando. Realmente es el que yo he estado pidiendo desde hace varios meses. Yo quería hacer dos preguntas nada más. Dime. La una, no estamos compitiendo en este programa en condiciones igualitarias. Sí, me queda claro. Veo que hay mucha gente ya experimentada dentro de AppHive y bueno, en mi caso yo estoy en un 10 o 20% recién conociendo la plataforma. Sí conozco desarrollo, sí conozco de diseño, sí conozco de resolución de programas o problemas, pero realmente hay mucha gente que ya está sobre uno en el tema de conocimiento y experiencia. Entonces ahí va mi pregunta. ¿Ustedes van a generar una especie de igualdad? O sea, digamos,
yo empiezo en un nivel básico y posiblemente termine en un nivel avanzado. Hay mucha gente que empieza en un nivel avanzado y terminará súper avanzado. Todos los que no estamos en ese nivel, pues estamos no en tanta competencia con el resto, ¿no? Claro. Sí, lo sé, o sea, sé que hay diferentes niveles. Intento poner, o sea, de hecho por eso también lo comentaba en un inicio, digo, sí te da cierta ventaja, sin duda, el haber ocupado antes la plataforma. Digo, tampoco lanzamos hace tanto tiempo AppHive, entonces no hay personas con años de experiencia en AppHive, o sea, los que más tienen algunos meses. Entonces, pero bueno, sí les da un poco de ventaja. Pero bueno, también muchos de los problemas y lo que vamos a estar viendo, créeme que se puede resolver no necesariamente por tener como un montón de conocimiento en la plataforma, porque, bueno, ya lo comentaba en alguno de los puntos, 90% de los problemas se resuelven con 10% de las funciones. Ese 10% sí lo vamos a ver aquí, vamos a ver esas funciones, esos bloques que te pueden ayudar. Definitivamente el conocer un poco de más bloques, pues te puede dar cierta ventaja. Pero bueno, no quiere decir que investigándole un poquito no puedas lograrlo. Digo, sin duda, pues habrá que te tocará a veces un poquito más de trabajo, ¿no? Pero bueno, el objetivo de esto también, digo, no es tanto como la competencia y demás, es como para tratar de incentivar, ¿no? Pero Ya. pero no es el objetivo final, ni los premios, no son objetivos finales. O sea, el objetivo final es que vayas aprendiendo más sobre la plataforma. Vamos a enseñar como lo que se necesita. Fomentamos mucho la comunidad, entonces, digo, algo que me gustaría y que se siguiera manteniendo y es parte de la esencia de AppHive, es pues la ayudar a otros. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú y siempre va a haber alguien que sepa menos que tú. Entonces vas a avanzar hacia adelante en la medida que tú puedas ayudar a alguien con algo que digas, mira, eso yo ya lo aprendí, y alguien te va a ayudar con algo que tú lo aprendiste. Y pues es un tema de aprendizaje y de crecer en conjunto, ¿no? Lo demás, digo, es nada más para meterle un poquito Sí. de tema interesante, ¿no? Que no se vuelva tan tedioso, pero bueno, ¿no? El objetivo más allá de eso, y pues sí vamos a dar las herramientas para que puedan contestar los ejercicios. Ahora, lo que comentaba en un inicio, sí habrá quien, o sea, créeme que me he topado con personas que no tenían nada de idea de programación, nada de idea de plataformas, en su vida habían visto ni cómo funcionaban las aplicaciones y se les hace muy fácil, o sea, y aprenden muy rápido, ¿no? Y hay quien siendo programador le cuesta mucho trabajo a la plataforma. O sea, no sé, es cuestión de que lo vayas viendo, desarrollar como esta forma de pensar, y créeme que echándole ganas nunca es como, o sea, te vas a llevar un aprendizaje sí o sí, los aprendizajes van más allá siempre de la plataforma. Son formas de pensar que te van a ayudar a resolver problemas, ¿no? Digo, ya les decía, pensamientos analíticos, formas de verlo, ¿no? Te ayudan en muchas cosas, ¿no? Sí, Jonathan. Y otra preguntita, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que tú manifiestas. El otro tema es que, en mi caso, es un pedido personal. Ajá. A mí se me dificulta mucho revisar o ver estas bases de datos que son no relacionales. Sí, entonces yo quisiera que sí nos ayuden un poquito más de énfasis en armar estas bases de datos para el proyecto que vamos a generar. Sí, eso nomás, Jonathan, gracias. Claro, vamos a estarlo viendo. De hecho, las bases de datos no relacionales, curiosamente, tienden a ser más fáciles a quien nunca ha ocupado bases de datos y son como más difíciles a quien ha ocupado bases de datos. A mí me pasa eso. Sí, porque normalmente como que cuando te enseñan bases de datos relacionales, digo, ya, para los que no ubiquen las bases, en un momento, bueno, no ahorita necesariamente, pero en la siguiente vamos a comentar un poquito de cómo se estructura. Pero bueno, sí, curiosamente la plataforma funciona sobre un tipo de base de datos, que es más fácil si nunca has manejado y más difícil si ya has manejado. Más adelante, de hecho, en los planes de la plataforma viene la incorporación de bases de datos relacionales. Entonces, también después se va a poder. Por el momento, no. Hay alternativas. En su momento les platicaré un poquito. Pero sí vamos a tocar temas de estructuración de bases de datos. Es uno de los temas clave de esta primera etapa. Bueno. Gracias, Jonathan.
últimas 3 preguntas. Gustavo, Andrés Jiménez y Human Zap. A ver, primero Gustavo. Buenas noches, hola Jonathan, un placer. Al fin te conozco, he tenido algunas conversaciones contigo por la comunidad. Estoy prácticamente estudiando la plataforma porque no he trabajado directamente con este tipo de programas o plataformas como tal. He trabajado con Glide y con AppSheet, que son prácticamente plataformas que puedes hacer aplicaciones a partir de una hoja de cálculo de Excel o de Google Sheet. Yo normalmente soy diseñador web y bueno, estoy bastante interesado en esto porque tengo un proyecto propio, bueno, ya sabes, el que te escribí por la comunidad. Y quería saber más porque entré un poco tarde a la conferencia por temas de trabajo, me pude escapar y bueno, estoy haciendo lo posible para escuchar todo lo que pueda. Entendí que va a estar el curso dividido en 3 etapas, ¿verdad? Los cuales me imagino que son las 9 semanas que se divide la certificación. Claro. Ustedes van como, me imagino que cada clase tiene que tener una actividad y esa actividad es lo que ustedes llaman entregable y tiene una puntuación. Al final del curso me imagino que uno tiene que tener un promedio final para aprobar la certificación, ¿cierto? Otra pregunta, a partir de hoy, por ejemplo, hoy fue más que todo la clase informativa, más o menos en qué se va a comenzar o cómo, porque estuve leyendo más o menos el chat y habla sobre unos API o unas cosas de mapas o no entendí muy bien la conversación. Yo tampoco entendí muy bien. Bueno, es que no vi, por ahí lo vi como de reojo porque estaba explicando, ¿no? Pero no, bueno, sí, digo, de todas maneras, lo que vayamos viendo se queda en grabación y las grabaciones se las vamos a compartir, ¿no? Por si no pueden estar por algún tema de tiempo. Entonces, digo, para no repetirlo todo, pues la puedes ver y ahí va a venir cómo se va a ir manejando en estas semanas, ¿no? Y los entregables y cómo funciona. Te lo enviamos. Vamos a pasarles, ahí les comentaba distintas formas de comunicación, pero en un inicio pues les vamos a mandar mails, pues detallando un poquito como los lugares donde pueden estar accediendo a esta información, ¿no? Ok, y bueno, yo tuve que escribirle porque yo recibí un correo me he contactado contigo por el grupo, por un email que tú enviaste, pusiste en uno de los videos de YouTube, por team@athai.io. Yo me he comunicado y me recibí un correo de una persona que se llama Abraham Sánchez, que me invitó a este curso. Me llené el formulario, pero no había recibido ningún tipo de información, le escribí y me dio el link de esta conferencia. ¿Este curso tiene como una plataforma o un website donde uno se loguea para ver la conferencia o es este mismo link donde uno se debe conectar? Les vamos a enviar la invitación directamente para que igual no tengan problemas con los diferentes horarios. Entonces, ahí ya lo pueden agregar directamente al calendario. Entonces, les vamos a enviar la información. Eso todavía, digo, ahorita vamos a ocupar los distintos medios. Si a alguien no le llega el mail o así, vamos a estar haciendo todavía ajustes esta semana. Pero yo esperaría que hacia final de esta semana, pues ya todos los que estemos perfectamente bien conectados en los distintos canales. Digo, siempre está comunidad, siempre está, digo, si por algo dicen, y digo, ya saben ahorita que son lunes, miércoles, esas 2 horas, pero si por algo andan un poquito perdidos al respecto, pues pueden escribirnos por cualquiera de los canales, por el chat, por la comunidad, por Telegram, por mail, por donde tengan para escribirnos, nada más para confirmarlo. Nada más que, bueno, les vamos a avisar, o sea, en la semana vamos estructurando bien los canales para asegurarnos que todos estén ahí, y ya, digo, les vamos a ¿va? Perfecto, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Y bueno, nuevamente un placer por toda y muchas gracias por toda la información. Nada de qué. Un gusto que estén por acá. Humans Apps. William. Es que Human Apps. ¿Qué tal, William? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Nada, muy feliz, muy contento de
unirnos a esta iniciativa de AppHype. La verdad, para nosotros ha sido una sorpresa encontrarnos con todo lo que han progresado desde AppHype en el desarrollo de este nuevo lenguaje de construcción de aplicaciones. Desde Human Apps habíamos hecho algunos intentos de automatizar cosas para facilitar los procesos de desarrollo, porque las aplicaciones nos llevaban muchas horas de código, mucho tiempo, con equipos grandes, y ahora estábamos extremadamente felices de ver cómo han progresado ustedes, de que las aplicaciones a través de AppHype realmente funcionan, y razón por la cual, como le escribíamos en los correos y nos comunicábamos, el deseo de nosotros como Human Apps de empezar a migrar algunos de nuestros proyectos dentro de su plataforma. Ahora tenemos un equipo pues de más de 40 personas ahora que están haciendo parte de esta capacitación. Digamos que estamos con muchas expectativas también, porque hay muchas preguntas, muchas cosas que hacer, pero sabemos que el proceso va a ser gradual, poco a poco, y esto nos gusta mucho. Hay personas de varios perfiles en los que están acá, algunos son ya con conocimientos avanzados en desarrollo, otros no, por el contrario, son de ramas completamente distintas, y este fue como el objetivo de Human Apps, como para acercarnos. Estaba pensando un poco en los entregables y en la estrategia para poder establecer como una lógica de seguimiento, ¿no? Entonces, de seguro, cuando empiecen a llegar, bueno, los grupos que lleguen a la etapa 2 y a la etapa 3, de seguro muchas ideas se podrían agrupar por temáticas, Claro. ¿sí? Entonces, esto podría ayudar, digamos, a organizar los niveles de avance por cada una de las temáticas, y ayudaría, digamos, un poco a facilitar el desarrollo mismo de las aplicaciones. Claro. Sí, por completo. De hecho, por eso la idea también en Slack me gusta mucho, porque se puede dividir bien por canales, y entonces en cada canal hablar de una temática, y sí. Pues sí, la idea es que vayan interactuando. Aunque también, pues bueno, al final hacerlo como, pues manejarlo individual, ¿no? Por ejemplo, en su caso, que igual que son varios así, pues, pero manejarlo individual para que cada uno se lleve como el aprendizaje de lo que se va haciendo, pero pues sí, vamos a acabarlo dividiendo en distintas temáticas y pues distintas cosas que se vayan logrando. Yo creo que, por lo que comentaban hace rato, pues podemos ir viendo pues cuáles. Y al final, o sea, al principio pues se trata de aprendo y se me ocurre todo lo que pueda para lograr este entregable, pero ya una vez que lo tengo, pues está bastante interesante comentar las distintas aproximaciones que tuvieron los demás. Se aprende un montón, se aprende un montón. Yo aprendo luego más de ¿cómo se llama? Yo aprendo luego de cada una de las mentorías, de cada vez que platico con alguien, tienen distintas aproximaciones y hay unas aproximaciones bien interesantes. Entonces, sí, vamos a fomentar mucho eso, estar platicando las soluciones. Pero bueno, nada más invitarlos a decir, escucha las soluciones de los demás hasta que tú hayas planteado la tuya, ¿no? Bueno, y última, Andrés, sí. A ver, Andrés Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jonathan. Buenas noches, muchas gracias a todo el equipo. Mi consulta es sencilla. Está claro que se van avanzando de etapas a realizar la entrega de la actividad. Mi consulta es, ¿esa actividad está relacionada únicamente con el proyecto propio que uno idea, o es basándose en los proyectos que ustedes nos plantean para poder aprender a cómo funciona cada uno de las actividades, de los proyectos que ustedes nos dan, para que nosotros podamos absorber ideas para nuestro proyecto propio? Exacto. Sí, realmente son proyectos que vamos a plantearles nosotros, no son tanto el que ustedes traigan. O sea, si ya estaban trabajando en uno, déjenlo por ahí. Digo, vas a aprender muchas cosas de lo que vayamos viendo que puedes implementar en el proyecto, pero sí, no es, la idea de esto no es estar trabajando sobre un proyecto que ya traías, ¿no? Sino estar haciendo, son mini proyectos, o sea, son cosas que sí sé que pueden sacar en ese tiempo, que hay que invertirle pues un poco de pensarle algo, pero de hecho a mí lo que más me gustaría, digo, y cuando salgan como los que pueden elegir, porque al final van a poder elegir como de distintas áreas los que se van haciendo, pues me gustaría, intenta elegir de lo más lejano que se te ocurra, o sea, para pues que pienses en soluciones distintas y aprendas de áreas distintas. Entonces,
Sí, pero no es tanto como los proyectos que ustedes traigan. Digo, eso, de todas maneras vas a acabar alimentando tu proyecto, pero bueno, no es la idea, no es la idea de esto. Nosotros les vamos a estar haciendo planteamientos, ¿no? Bueno, bueno, ya nada más para no dejar último, ya había dicho que era último, pero a ver, Julio Galindo, y ya seguimos, porque quiero ver un pequeño tema antes de que acabe el día de hoy, ¿no? Para arrancar un poco, ganarle tiempo. Julio Galindo. Sí, buenas noches, Jonathan, gracias por la oportunidad que nos brindas a todos. Estamos interesados en aprender el desarrollo de aplicaciones web con tu plataforma desde México. Nosotros aquí todos estamos integrando este grupo estamos aquí interesados en el desarrollo. Te hablo desde Venezuela. A veces hay problemas aquí con la señal y a veces se nos complica un poco el asunto del internet. Sí, sí, sí. Pero bueno, la pregunta mía, tengo muchas ideas para desarrollos de aplicaciones. Tengo una curiosidad con respecto a una aplicación que se pueda desarrollar y que pueda ser un instrumento para el sector bancario. ¿Es posible? Sí, de hecho, digo, con la parte de comunicación con APIs te puedes conectar pues, de forma segura a servidores de cualquier tipo de seguridad. De hecho, pues eso lo vamos a ver justo ahorita, para que vean un poquito cómo funciona AppHive, de un lado como más atrás, ¿no? Cómo opera. Entonces, creo que esto, de hecho, es una buena introducción a cómo opera. Si quieres, pues igual pasamos a la presentación. Son dos slides en estos 10 minutitos que nos quedan, pero pues contesta tu pregunta y al mismo tiempo es el tema que había que empezar a ver hoy, ¿va? Claro, claro. Bueno, buenísimo. Gracias por la oportunidad. Y bueno, no, sí, hay otras cosas, pero entiendo de que el tiempo de muchos integrantes en la reunión y quisieran conversar y de repente, bueno, uno entorpece, aunque ayuda con las preguntas que se puedan aportar, pues, con respecto a ideas y... Claro. Sí, mira, sobre los desarrollos como tal. Claro, me gustaría en general, digo, en los canales que vamos a tener, vamos a estar conversando mucho. Van a salir muchas dudas, todo el tiempo hay dudas. Si algo se genera en AppHive son dudas. Entonces, bueno, sí, en lo que iremos conversando, pues todo el tiempo les vamos a estar contestando y vamos dudas dudas que son problemas, como dices tú, que se puede desintegrar y llegar al buen ejercicio del desarrollo de la aplicación. Esa es la idea, pues. Claro, todo se resuelve, nada más. Ya saben, paciencia, sí. Paciencia. Bueno, pues vamos a continuar nada más. Ahorita si me da tiempo, 10 minutitos. Es muy rápido, nada más quería introducirles tocando dos pequeños temas. Que es, digamos, para dar un poco la introducción a lo que vamos a estar viendo. Un poco explicarles sobre cómo, bueno, en esta semana, pues la idea es la bienvenida, la introducción que vamos a empezar a ver de cómo funciona AppHive y la estructura de las aplicaciones en AppHive. Y ya vamos a empezar el miércoles sobre el trabajo con contenedores y la lógica en las funciones y un poco de la estructura de almacenamiento de bases de datos, ¿no? Ahí están viendo la pantalla, sí, la de... Sí. Ok. Yo creo que no la veo compartir. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La semana 1. Bienvenida, introducción cómo funciona y la estructura de las aplicaciones.
¿Cómo funciona AppHive? Que de hecho esto ayuda un poco también a ejemplificar y algunas dudas que luego tienen al respecto. Nosotros nos movemos mucho en el ecosistema de Google, de hecho específicamente en Firebase. Entonces, pues tenemos un ecosistema montado que es donde vas trabajando tu aplicación, ¿no? Ocupamos varios servicios de Firebase. Digo, quien no ubique Firebase, Firebase es un servicio de bases de datos. Bueno, realmente empezó siendo como simplemente un servicio de bases de datos no relacionales de Google, pero se ha ido ampliando. Nosotros empezamos a ocupar Firebase cuando estaba en beta, con el miedo siempre de que Google lo tirara, porque le gusta tirar proyectos de vez en cuando. Pero la realidad es que en el tiempo, en estos últimos años, se ha vuelto uno de los pilares de crecimiento importantes dentro del desarrollo tecnológico de Google. Entonces, pues le han metido mucho y le siguen metiendo. Entonces, eso es muy bueno. Porque pues quiere decir que sí le apostamos al bueno. Entonces, ocupamos varios servicios de Firebase. De Firebase nosotros ocupamos la autenticación, es decir, todo el manejo de cuentas, de logueos con Facebook, con Google, con email, está gestionado por el mismo servicio de Google. Ocupamos la base de datos de Realtime, que está justamente, es un sistema basado en reglas en base a la sesión de los usuarios. Entonces, pues es bastante seguro, bastante seguro, siempre que esté bien asociado hacia el ID del usuario, ¿no? Porque realmente esto es lo único que ocupas de backend. Ocupamos functions. Las functions las ocupamos para tareas específicas. Digo, ya iremos viendo en el camino, pero sí ocupamos algún procesamiento. Y ocupamos storage para el almacenamiento de la data, ¿no? Entonces, básicamente todo esto es Firebase. Y es el único backend que tanto manejamos nosotros como acaba manejando tu aplicación. Mientras estás desarrollando tu aplicación en AppHive, tú trabajas en AppHive, AppHive modifica tu aplicación. Tu aplicación es básicamente una lista de instrucciones que se interpretan en el previsualizador, que era lo que comentábamos en un inicio, ¿no? O sea, digamos, tú guardas esas instrucciones mediante nuestro editor. En el editor que haces, tú vas guardando instrucciones de tu aplicación y esas instrucciones son interpretadas por el previsualizador. Digo, quienes no tengan por ahí pueden bajar el previsualizador de AppHive. Lo encuentran en la Play Store, solamente para Android. Digo, no quiere decir que no puedas, al final compilamos las aplicaciones en React Native, entonces puedes compilarlas para ellos. Solamente que, bueno, ya lo comentaba un poquito, es un tema político con Apple, de que no quieren aplicaciones que previsualicen apps. Aunque sí funciona bastante bien el previsualizador. De hecho, en un inicio lo distribuimos, hasta que cuando tuvimos muchos usuarios, Apple nos dijo que no le gustó. Entonces, pues bueno, de hecho, nosotros internamente lo ocupamos y cuando compilas tu aplicación, pues no tienes ningún problema para que sea también para ellos, ¿no? Entonces, así funciona. Tú trabajas sobre la plataforma, esa información se va guardando y la puedes previsualizar mediante el previsualizador de AppHive. También siempre te puedes conectar a APIs externas, que esto es lo que pasa, como lo que comentabas respecto a, bueno, tengo un tema bancario o tengo algo que tengo que asegurarme, pues que sea solamente mi información entre el usuario que ocupa la aplicación y el servidor. Entonces te puedes comunicar mediante una API externa. De hecho, las APIs tú las puedes declarar en la plataforma, no necesariamente es algo que nosotros tengamos que desarrollar. Hay todo un módulo, bueno, una estructura en la cual tú puedes dar de alta tu API. Básicamente es como una mini copia de Postman, donde pues tú declaras tu API y la puedes conectar a cualquier servicio externo que quieras, a un RP, a un CRM o a cualquier otro, ¿no? Incluso, pues cuando se quiere conectar a bases de datos relacionales o que tú ya tienes tu MySQL, lo que sí es que, bueno, te tocará hacer como una capa intermedia, justamente generar esta API para comunicarte con la aplicación. Y ya, pero bueno, puedes ocupar pues cualquier API externa y normalmente, bueno, las que vienen preintegradas más fácil, pues son las que ocupamos con el servicio de Firebase, pues por un tema también de practicidad y de escalabilidad. Una vez que compilas tu aplicación,
tu aplicación, pues bueno, se separa, digamos, ya no es como el previsualizador, sino tu aplicación queda separada completamente como de esa lógica. Se puede compilar, bueno, repito, para Android y para iOS, porque ocupamos React Native. Dentro del plan está, ya no, bueno, todavía faltan algunas semanas, quizás, digo, exagerándole ahí, bueno, no quiero decir exactamente el tiempo, pero ya lo estamos trabajando para que también la misma aplicación sea una web app. Entonces, el mismo trabajo que tú estás haciendo para sacar tu aplicación para Android y para iOS, también te va a quedar una web app, las tres con la misma lógica que armaste aquí. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque esta serie de instrucciones solamente tenemos que hacer nuestra versión de nuestro intérprete de instrucciones, que ahorita es el previsualizador, pero nuestra versión de intérprete hacia web, que de hecho ya se está trabajando, ¿no? Nada más que hacen falta como varios módulos y por eso todavía no está liberado. Pero bueno, al final se compila tu aplicación y tu aplicación compilada queda ligado a tu propio proyecto de Firebase. Digo, si quisieras ligarlo a las APIs externas, igual se liga, tanto como cuando estaba dentro, como cuando ya está compilada. Pero bueno, queda ligado a tu propio proyecto y eso pues también te permite hacer aplicaciones bastante escalables, porque básicamente, digo, lo que aguante, si lo conectas a tus APIs, pues lo que aguante tu servidor que sirve las APIs. Pero también, bueno, Firebase es bastante escalable. Por base de datos puede soportar hasta, bueno, no tiene un límite establecido ni para storage ni para authentication, solamente su límite es para base de datos en real time y por ahora soporta 200,000 conexiones simultáneas, que según el cálculo que te dan ahí en Firebase de Google, dice que eso más o menos lo alcanzas alrededor de 10 millones de usuarios para que, bueno, tengas 200,000 que se conecten en el mismo instante, ¿no? Entonces, no, alrededor de 10 millones de usuarios. En el caso que superara los 10 millones de usuarios, tenemos como un switch en el que podrías dividir para tener una segunda base de datos de Firebase para tus siguientes 10 millones de usuarios y así, ¿no? Entonces, es bastante escalable, aparte de que pues tiene una alta disponibilidad. Los servidores que alojan Firebase hoy en día son los mismos que alojan el buscador de Google. Entonces, pues tienes un backend bastante sólido, bastante escalable, bastante seguro, porque pues todo el tema de autenticación y demás lo manejas con Google. Digo, obviamente tan seguro como tú hagas tu propia estructura, ¿no? de la aplicación y tu estructura de tu base de datos, ¿no? Pero bueno, así es más o menos como funciona. Iremos profundizando en su momento para explicar un poco mejor o cómo acaba relacionado esto con la aplicación que vas creando. Pero bueno, eso también para que puedan ver un poco el contexto sobre qué se está construyendo la aplicación. Realmente tu aplicación es un JSON, tu aplicación es una serie de instrucciones que son interpretadas por el previsualizador y pues la forma más atacable que tiene es hacia la base de datos, pero la base de datos está protegida por un sistema de sesiones autenticadas que está protegida por el mismo servicio de autenticación de Firebase de Google, ¿no? Digo, ya también si lo ligas a una API externa, pues ya será un poquito más como el tema de cómo lo hagas. Pero bueno, es bastante sólido en general. Y la estructura de las aplicaciones en AppHive, nada más para, bueno, con esto cerrar porque ya estamos un poco en tiempo, es que tú creas, aquí lo representaba con una sola aplicación, pero realmente creas ecosistemas de aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de un Uber, creas la aplicación del conductor, la aplicación del usuario, la aplicación del administrador y creas distintas aplicaciones que pueden conectarse entre ellas mediante notificaciones o llamar procesos entre ellas y están conectadas a una sola base de datos. A este grupo nosotros lo llamamos proyecto. Un proyecto es un conjunto de aplicaciones que comparten la misma base de datos. Normalmente pues se lleva, sí, un Uber tiene 3 aplicaciones, 4, un Uber Eats tiene 4 aplicaciones, ¿no? Tienes la del restaurante, la del conductor, la del administrador y la del, ¿qué es? Restaurante, conductor, cliente y administrador. Por ahí pueden encontrar como algunos videitos en YouTube que son pues donde vamos haciendo las aplicaciones, pero básicamente todo funciona sobre este concepto de proyecto en el que tienes varias aplicaciones conectadas entre ellas y tienes pues todo esto se acaba conectando con este backend bastante robusto que tiene el lado de Firebase
aunque pues siempre tienes esa libertad de conectarte a cualquier otra plataforma mediante un API, ¿no? Bueno, listo. Bueno, para ya no extendernos demasiado, digo, ya seguiremos un poco más a detalle con estos temas el día miércoles. Y vamos a empezar también ya con el trabajo en la plataforma, ya para que no digan nada más nos explica y va a ser pura teoría. No, va a ser mucho tema práctico. Entonces, bueno, ya vamos a seguir el miércoles sobre la introducción, trabajo con contenedores, lógica de funciones. Para los que ya tienen un poco más tiempo en la plataforma, sí, son conceptos tal vez un poco más básicos, pero que vale mucho la pena reforzar porque si bien tal vez muchos de esos los han ido aprendiendo de una forma un poquito más empírica, porque hasta donde recuerdan la mayoría o en los videos nunca he explicado muchos de esos conceptos, entonces vale la pena reforzarlos y pues que te da mucha claridad de cómo está estructurado. Porque sobre todo el tener claro estas cosas te ayudan a entender después cuando las cosas no funcionan, cuando cosas más complejas no funcionan, pues es volver a los básicos, ¿no? Y darte cuenta cómo está estructurado o qué es lo que puede llegar a pasar o qué esperar. Porque muchas de las preguntas luego vienen así como de, ¿y qué pasa si tengo no sé cuántos millones de usuarios en mi aplicación? Bueno, la aplicación así funciona. Realmente es el usuario, la aplicación. Y normalmente cuando escalas, tu mayor riesgo está hacia un backend que poco puede escalar, un servidor que poco puede escalar. Y Firebase, pues no es el caso. Firebase se replica, tiene copias redundantes en todo el mundo, entonces, pues la velocidad de acceso es bastante rápida y el respaldo y la autoescalabilidad que tiene son bastante buenas, ¿no? Entonces, bueno, y aparte, pues tienes esta libertad de siempre conectarte. Pero bueno, pues eso es todo por hoy. Les vamos a enviar el resto de la información. De hecho, les va a estar escribiendo Abraham, que pues también por acá está. Igual si a muchos les escribió, ¿dónde estás, Abraham? A ver, levanta la mano. Bueno, sí, está por acá. Ah, mira, por acá está Abraham. Igual si lo quieren saludar. Digo, por ahí les va a estar escribiendo Abraham para ayudarme a coordinar, pues que todos tengan, ¿cómo se llama? Que todos tengan, bueno, no creo que no tiene video, pero que todos tengan, pues, acceso a los distintos recursos, que estemos en contacto y los va a estar, coordinando, ¿no? Para tenerlo al final de esta semana. Vamos a tener como esta parte de conceptos básicos, pero sobre todo estar ya todos bien alineados para, pues, arrancar ya la parte más intensa del asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por integrarse a esto. Estoy seguro que pues podemos crear cosas bastante interesantes. Va a estar bastante divertido. Estresante en algunos momentos, pero bueno, es la idea, es la forma de crecer. Y pues con mucho apoyo y con mucho ánimo de parte de todo el equipo de AppHive. Esto es algo que, bueno, se planeó desde hace un tiempo, entonces pues esperemos que sea un excelente curso, que se aprenda mucho. Y pues por acá nos vamos a estar viendo y que todos lleguen hasta las últimas etapas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos estamos en contacto y nos vemos. Les vamos a enviar también, pues, video, recursos, todo eso se los vamos a estar comunicando ahí por unos mails, en lo que armamos, pues, ya los canales. Los vamos a estar invitando a los distintos canales, Slack, demás. En lo que acabamos de armarlo, pues, tal vez por mail será un poco mejor comunicación. Y si no, pues, igual nos pueden buscar por los distintos medios. No se esperen, mañana vamos a estar acabando de armar esto todavía. El miércoles, o sea, todavía puede ser que en la semana tengamos como algunos ajustes, pero bueno, de todas maneras, cualquier cosa, los videos van a estar grabados, toda la información la van a tener ahí disponible, pero bueno, sí, muy recomendable que nos vayan acompañando, y listo. Bueno, nos vemos. Bye.